Suscríbete a la Panterita. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Supé Quitadol. Personal Flow. Conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte. El antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, lograr fútbol, fútbol a lo grande. Hola, Benicio, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, buen día para todos. Darío. Buen día, señor, buen día a todos. El niño que hace ahí. Trae el cargador, El cargador de la computadora. Y él sabe que el programa arranca sin medio. Si pasa que no encontramos. Porque el vos sos cargador. abogado defensor, sos. Suele estar acá listo. Buen abogado, niño, te buscaste. A la primera pregunta. Hoy estoy de poca fulgana. ¿Ya estamos? Buen día, señor, disculpe. Y estaba en la mochila de Roberto Coronel. Casi llevó por error. Para mí ¿Se le pegó? ¿Se le pegó? Cosa que pasa. Pues ya está. El tema de partido de ayer y después tenemos que entrar en la Copa Libertadores y Sudamericana. Porque esa es la realidad. Así es. Así mismo vuelve otra vez con todo. Vuelve con todo y queremos ver. Había dicho Saba que el equipo jugó mucho. Olimpia que puede reservar a Richard para el partido de mañana. Pero después tiene que poner contra Libertad porque está jugando el prestigio Olimpia, no un partido más. Para Olimpia no es un partido. Para Libertad busca el título y para Olimpia no es un partido. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Supé Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales de Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Cómo se hace que se pone para el zapato? ¿Calzador? ¿Cómo se llama? Ese, un calza zapatos, le dice. Ese para poner el zapato. Uh-huh. ¿Cómo se dicen ustedes? ¿Cómo en la Argentina? Calza zapato. ¿Calzador no es acá? Sí, calzador. ¿Cómo se dice acá? No sé. Parece que vos no me entendés, Víctor. Todavía no sé a qué te refieres. Vos nunca usaste, cuando te pones un zapato, hay una cosa que te tenés que poner para que entre el zapato. No, esta generación, Arturo, no conoces. Para no hacer con el dedo así. Claro, que... yo suelo hacer con una cuchara cuando quiero ponerme. Sí, hay un... Eso me lo enseñó mi abuelo, imagínate. Y que yo soy abuelo. Es como un calzador de zapatos. Claro. Y bueno, y orgulloso. Por eso, mi abuelo me enseñó. Yo necesito un calzador que alguien pase por acá. Yo le voy a comprar. Y que le voy a pagar el calzador. Pues tiene que traer acá. Ojina, trae de Telefuturo, un calzador nuevo, no quiero usar. Un delivery. Claro, delivery, que pase justo. ¿O un zapatero? Sí, que pase por acá. Que pase oyente por aquí. No, le voy a comprar, no quiero ni gratis. No. Le voy a pagar. Sí. Ah, ¿lo quiere el canje como Pancho? Porque a Pancho le gusta todo canje. Y este no ningún distraído. Quiero un calzador. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Bueno, listo.
Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Necesito un calzador, si pueden pasar por acá, venimos, se presenta el muchacho, señora, ella o él, veterana, joven, divorciada, separada, ellos, lo que vos quieras. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Antes eran de hierro, ahora vienen de plata. De plástico de hierro. Y de plástico metálico, Se me perdió el de hierro. Terrible se me perdió. En el canal llevé con mi pudimos me olvidé. ¿Vos viste lo que era el cazador? Sí, juro que no conocía la existencia de este artefacto. Y ahora veo... ¿Cómo artefacto? Pero Sí, qué un más artefacto. Sí. Ahora se volé con sus modelos Joy Sedan Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercano a ingresar a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Los Chevrolet. millennials que son los Z, creen ellos que el mundo comenzó con ellos. El mundo para Vito Villela comenzó hace 30 años. Ahí comenzó el mundo. El antepasado no existe. No existe. Ellos son del mundo comienza con ellos. Ellos no tienen historia. Está brilloso, pero yo tengo los zapatos rojos. Un zapato. Necesito un calzador. Un zapato. Y luego esta mañana tardé 10 minutos. Oliver me miraba, mi perro, el Cocker. No entendía bien y yo quería ese un quilombo. Hay ¿Qué? páginas que venden. ¿Acá? Sí, 69.000 están en una página paraguaya. Y vamos a comprar. ¿Qué trae acá? No, es delivery ese. Si le damos media hora, si no aparece un calzador, lo vamos a pedir acá que venga. Ah, pero recién había uno más de tecnología, ¿viste? El que tenía con el ese Claro, es. ese es bastante Es el ahí. facha. Es Inclusive el no- top. No, tiene que ser un... No, baño, ese. ya. Tiene que ser ese que vos separado. Espera un ratito, le voy a pagar al que traiga. Gloria, usted ve si pa, vos no teniste más bacete del Lirevi para que me enviate. A la puta carajo. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. ¿Qué número tu WhatsApp ahí yo? 0971 1080 Más despacio, 10. repetí. 0971 1080 10. Si quiere que le esperemos, lo vamos a esperar, pero tiene que hacerlo antes posible porque dice un quilombo esta mañana, no me podía, entre la panza que tengo y hacer ese no es joda. ¿Vos te reí de mí o quién lo que te reí? No. Se acabó la solución mientras no tenga eso. Medias chicle. Sí, ya la sé. media chicle resbala y entra Sí, solo. yo sé, pero yo uso sin media. Entonces. Entonces, Más complicado. ¿tú ya qué? Ya de problema, güey. Yo sé, niño, que hay problemas más grandes. Te quiero dar a las 6:30 de la mañana, 6:25, querés ponerte y no te podés poner. Y que te quiero dar. A vos te pasa 5:30, si te levantás para hacer pipí, después seguís durmiendo. Estaba loqueando, será. Ay, agarré, atropellé un raudal, será. ¡Ah! La puta, será. Ahora sí que, oye, completamos. Hace todo el ruido acá. Este pues se compuso, ya hace un... Poc, poc, poc. Escucha, ahí se lanza. ¡Viernes, carajo! Qué gran programa. Si hay algo que admiro, Arturo, si hay algo que admiro del paraguayo, qué creativo que es. Es impresionante. La creatividad que tiene Y es el terrible. paraguayo es el campeón del mundo en poner apodos. Le gana al argentino. Terrible. Eso no es nada. El paraguayo, eso no es nada. Está un tipo en una reunión social, te dije yo. Cuenta una anécdota y se ríen todos. ¿Qué pasó? Y el que está allá te dice, eso no es nada. A la puta deja. Sí, él tiene otra mejor que vos. Siempre. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. El primero que aparece el martes es Libertad, ¿verdad? Sí. Este martes ya. Este martes, así es. Atención a esto. En Copa Libertadores de América. No hay respuesta por el cazador. Le importa un carajo a la gente. Hay cosas mucho más importantes que un cazador para Arturo Rubin. Y yo cuento anécdotas, no. No anécdotas, eso que pasa. Se ríe Gustavito. Yo sé qué cosa más importante. Te voy a dar yo a las 6:30 de la mañana que no te ponga cuando venía apurado a la radio.
Pero la puta, déjate joder la bula. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Vamos a los partidos ayer. ¿Quiénes jugaron, niños, ayer? La victoria de Trinidense, 2-0 ante Ameliano. Estuve allí presente en el, Contanos, pues. en el Martín Torres. Buen partido de Trinidense. Alex Álvarez, el diferente. A partir de los 20 del primer tiempo comenzó a tomar color de partido, porque antes era mucho choque, mete pelotazo aquí y allá. Tenía, con todo respeto, pero parecía... El gol abrió el partido. Sí, formato de intermedia, pero de hace 8 años atrás aproximadamente ese comienzo. Después el gol sí le dio vida al juego. Allí buscó a Ameliano, algunos cambios en el segundo tiempo que se animó a más. Aprovechó muy bien de contra Trinidense. Los dos estaban en la línea de 25 puntos y el que saca la ventaja ahora es Trinidense, que fue a 28 unidades. Mano anotó el segundo y el primero Alex Álvarez, bien por Trinidense. Bien. Sí, muy bien. Con Omar Recho, José Arruga, bien Trinidense. Está Muy cuarto bien. en el campeonato. Cuarto, 28 puntos. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá, Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Según el shopping cuesta 100.000 de metal personalizado, dice Choco Vera. No, pero ahí hay uno de 69 con delivery, ¿no? Sí. Mirá este. Claro, el de hierro. Ese el de es una hierro reliquia. puede ser. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Gustavito, tenés que decirle al comandante que tiene que sentarse para poner sus zapatos, para que no ande, para que no le moleste su panzón. Y lógico que yo tengo que poner sentado. ¿Cómo voy a poner parado? ¿En qué mundo es lo que vos vivís? Pero la puta, pero ratito, qué grosero este carajo. Gustavito, tenés que decirle al comandante que tiene que sentarse para poner sus zapatos, para que no ande, para que no le moleste su panzón. Y sentado parece una cagada este tema, métele. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Yo tengo eso que dice Arturo, te puedo entregar esta noche y le llevas mañana al programa. ¿Quién es? William, y te quiero pagar, William, por favor, no quiero gratis, no, ahora que hagamos canje. No sé si es músico, cantante, filósofo, un oyente, y no. Es un cliente tuyo y ahí aprovechamos para vender tu DJ. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresá a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Nunca conociste un cazador en tu vida? Juro que no. Tu papá no usó nunca. Yo nunca lo vi, por eso bueno, me... también se respeta. Quizás tiene, yo justo Claro, nunca vi, pero... Por ahí te confundiste con una cuchara y era un cazador. Pero ahora veo la foto y me... Realmente desconocía. Buenísimo. Buenísimo. Por eso me sorprendió. Zapatos rotos con esa facha. Si uno me decía que se llama zapato roto, Gustavito, yo no iba a saber. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Llegó la promo Construimos el Sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Generás cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compras. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Ahora buscando a Pedro del Valle, José Arruga. ¿Qué es esto, Gerardo? No entiendo. De Trinidense, Pedro del Valle. O sea, están buscando a los protagonistas. José Arruga. Trinidense que le ganó a Meliano y cuarto lugar. Sí, Manal Gol. Sí, mirando el puntaje, porque hablamos mucho de Trinidense al comienzo del tema del promedio, Sí. Pero si termina así con esta situación, cuarto lugar, Copa. hasta para meterse en Copa Sudamericana o incluso Libertadores. Tiene que ser tercero, porque el cuarto de la Copa Libertadores es campeón si no es campeón trinidense de la Copa Paraguay, esa es la plaza. El cupo, claro. El cupo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje en tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12:43. Pásate y te da salud protegido y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mañana a las 10 AM ante Figari en el Alfonso Colmán, el Tolo Fernandino, niño. Fernando La Mora. Pero no juegan cancha Capitán Figari.
Santiago dice, mañana Santula, 10 AM ante Figari en el Alfonso Comán, el Tolo Fernando. De visitante. ¿Visitante quién es? Fernando. Figari local ante Fernando Lamora. Ante Figari en el Alfonso Colmán, dice. Perdón, entonces en el Alfonso Colmán. Sí, no, dice, que es local, bebé. Es local entonces. Él escribe, mañana 10 AM ante Figari en el Alfonso Colmán. Ahora entendí. En el Alfonso Colmán, entonces es Fernando Lamora. Sí. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dice, William se llama. Dice, no regalo es en Luisito, cuesta 5.000 tom. 5.000 guaraníes. Llegó la semana. ¿El calzador o qué? Disculpame. ¿Cuánto dura ese? ¿A qué me va a regalar? Yo creo que es desechable. Yo no quiero desechable, William. Yo creo que pone y tira. No. 5.000 no puede costar. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Mega descuentos de Punto Farma hoy viernes, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. El ascenso 20 Irak hicieron destrozos en el hotel, no están hospedados y hasta hay una empleada así. Esto yo leí que presumiblemente fue abusada. Irak para el torneo, ¿verdad? El Mundial Sub-20. Sí, yo leí ayer. Perdón, más que le he visto a la televisión argentina. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Dice Dani Maciel, desechable no, yo te veo uno y te mando a traer de Estados Unidos ahora mismo. Firma Dani Maciel. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Arturo, no sé de qué habla el niño. Yo hablo del partido de mañana a las 10 de la mañana. Sport Colombia, Capitán Figari en el Alfonso Colmán. Y dijo niño y repitió Santula. Arturo, no sé de qué habla el niño. Yo hablo del partido de mañana a las 10 de la mañana. Sport Colombia, Capitán Figari en el Alfonso Colmán. Gracias, Santula. La gran puta, ¿dónde lleguemos? O sea, ¿qué? Dale bien. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo explota todo con CNT, 750 millones. Salen sí o sí una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. Hola. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Bien. Bueno, contanos, Víctor, del partido de ayer. Contanos. Víctor Zamudio. Creo que fue un partido muy difícil, porque sabíamos que Emiliano venía haciendo buenos trabajos, y nosotros también, ¿verdad? Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero gracias a Dios pudimos encontrar el gol, nos pudimos sobrellevar hasta el último minuto, ¿verdad? Para llegar al segundo gol, pero contento por el equipo. Creo que hicimos un gran esfuerzo para dejar los 3 puntos de casa. Claro, Víctor Zamudio, arquero de Trinidad, y contanos con relación a esto, el puntaje que tiene es magnífico. Y eso le da una válvula de escape para muchas cosas, Víctor. Así que más del partido, se fueron de contra, atacaron bien, segundo gol de Maná definió todo. Y sí, así mismo es. Creo que estamos haciendo una buena campaña, ¿verdad? Esa era la meta del plantel, de todo el equipo, ¿verdad? Más que contento también por el grupo, porque creo que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, en eso apuntamos. Queremos hacer la mayor cantidad de puntos. El sueño del plantel es clasificar en una copa. Estamos bien, Víctor. Un saludo al aire. Felicitaciones, Víctor. Dale, muchas gracias. Adiós, gracias, Víctor Samuel Loquero de Trinidad. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Ruan le pagó el penal a Ocampo. Sí, Ruan ayer... pasa que él tuvo un tramo en donde justo se lesionó, hubo cambio de arquero y todo lo demás, apareció Marino Arzamendia, pero desde que reapareció Ruan, volvió a mostrar el mismo nivel. Porque la vez pasada hizo el penal ante Luqueño, pero igual tuvo tapadas importantes y ayer es lo mismo. O sea, fue un cambio, un proceso de transición y ahora retornó a la portería. Estaba diciendo que Germán se quebró ayer en la televisión. Se lo veré medio quebrado cuando lo hicimos nosotros los extranjeros. Según entendí, tenemos que justificar nuestra presencia en el país.
Y hay una pelota que saca así un remate cruzado con los puños. Con los puños, sí. Como demostrando... Y en el penal también festejó allí. Festejó, claro. No era un partido más. Porque el tema es como una especie de redención para él. Más o menos demostrar, acá estoy después de que durante un tiempo con el técnico anterior me quitaron. Más o menos por ahí viene la mano. El técnico. Sí, que le devolvió la confianza. Porque le devolvió la confianza. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código, corre en los packs y seguí los pasos. Enterate más en @BimboPayLiga. Bien, Trinidense, puntos flojos en el primer tiempo, principalmente de Ameliano. Se animó a jugar en el segundo, mereció por lo menos un gol, pero no se le dio. Producto del buen trabajo de Zamudio, nuevamente, que anda bastante bien, y algunos errores en ataque. Se fue muy temprano lesionado Doldam, ingresó después Sarkis no estuvo bien. Son de esas noches donde no le salían las cosas a Sarkis. Y en general, tanto los dos protagonistas se tienen que dedicar a jugar, nuestros atletas, nuestros protagonistas. Últimamente al mínimo toque se caen, la pelota va al costado, mucho acting, mucho show, mucho lado actoral, pero futbolístico. Tienen que ir sacando eso. Y allí me parece que los árbitros tienen que insistir. Siga y eso, porque últimamente es mucho show de nuestros jugadores. Cuando el tema que pasa, niño, que nuestros árbitros también le encanta cortar a cada rato, o sea, van de la mano con los jugadores. Siga. Exacto, tiene que darle un poquito más de dinámica y no cobrar cualquier cosita, dejar jugar. Y para ir un poquito al tema de Trinidense, qué buen nivel que está teniendo Alex Álvarez. No sé qué ven ustedes, pero sí, ayer es el jugador como distinto del equipo, que siempre intenta algo diferente, pero no es solamente el partido de ayer. Solo que se fue repasado rápido, no sé si fue el le está pasando, desgaste. Claro, le está pasando factura quizá un poquito lo físico, que no aguanta los 90, pero qué jugador distinto, que le das una clase diferente a Trinidense a la hora de jugar, a la hora de habilitar a los compañeros y a la hora de definir muy bien. Y Román también, Joel Román hizo un muy buen partido por derecha. Cuca, el fuerte de él es la dinámica, el desborde, el mano a mano, pero el talentoso, o sea, le queda bien el número 10 a Alex. Sí. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos, y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. 2 partidos jugados, 2 empates. Carlos, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, con Carlos Recalde, el técnico de Resistencia. ¿Qué te dejaron estos 2 partidos en puntos y en rendimiento? Contanos. Y en punto seguramente no muy conforme, porque tenemos la necesidad de sumar de a 3, tenemos esa urgencia entre comillas, pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a la propuesta que viene mostrando, la actitud por sobre todas las cosas, la verdad que se valora muchísimo, Arturo. Bueno, yo no sé si soy de los técnicos que dice, asumo ahora, la cuestión es no perder. ¿Va por eso o tus ambiciones son más en los 2 primeros partidos? No es solamente no perder. Nosotros queremos ganar, queremos sumar de a 3. Estamos convencidos que la situación en sí obliga a sumar de a 3, no solamente a no perder. Pero dentro de eso también, por cómo se dieron estos 2 partidos, se valora muchísimo el empate. Se valora mucho la actitud, la respuesta, la rebeldía que tuvieron los muchachos en estos 2 partidos. Por eso te estoy diciendo que mientras vayas conociendo la casa, hay cosas que tenés que sacar de provecho, y el tema para el futuro, viene Tacuero y partido rival directo. Sí, así mismo. Estamos terminando el 10º día de trabajo, ahora justamente terminamos el entrenamiento, salimos de la concentración, quedan liberados, mañana de vuelta volver a encerrarnos, no hay mucho tiempo, es recuperar, preparar el partido ante un rival directo, un rival duro también, y tenemos que estar en todos los detalles para de vuelta estar a la altura del partido y sacar esos 3 puntos que estamos buscando. En estos 2 partidos con 2 empates, charlar con los muchachos, hacer como una reunión entre cuerpo técnico, jugadores, ¿escuchás y querés escuchar? Sí, la verdad que en ese sentido somos un cuerpo técnico muy abierto, tenemos demasiada comunicación con el grupo, nos gusta mucho charlar. Yo confío mucho, Arturo, en las relaciones humanas.
sabemos que tratamos con futbolistas, pero antes son personas. Entonces tratamos siempre, al tener un equipo amplio de trabajo también, delegamos funciones, tratamos de estar en los detalles y que ellos por sobre todas las cosas se sientan cómodos y que también nosotros podamos dentro de nuestro alcance abarcar todas las necesidades. Carlos, te quiero preguntar por Ruan. Ayer nuevamente clave como para sostener el 0, le devolviste la confianza a partir de tu llegada, otra vez la titularidad, y está demostrando lo que de hecho ya conocíamos de él ahora de vuelta en el arco de Resistencia. Sí, como yo dije y repito siempre, ¿verdad? Tenemos 3 buenos arqueros. El otro día en una charla también con Germán dije que era solamente decidir, porque los 3 estaban en condiciones de jugar. Bien por Ruan, bien por él, contento con el equipo. Ayer tapó un penal, tuvo tapadas claves. Un poco, como decís, se asemeja al Ruan que también conocíamos desde el inicio del año pasado. Y somos conscientes también que desde el arco empieza la seguridad del equipo, tener una defensa sólida que juegue lejos del arco. Generamos, nos convertimos, y en eso se destacó también la actuación de nuestro portero. ¿Lesionados o jugadores en duda para el domingo, Carlos? ¿Cómo? Si hay lesionados o jugadores en duda para el próximo partido. No, jugadores cansados sí, porque el segundo partido en la semana, pero lesionados nadie, gracias a Dios están todos bien, y veremos mañana cómo amanecen, cómo vienen, para decidir también el onceno para el domingo. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola Germán, buen día. Acá todos coincidimos de que asumiste en Resistencia nuevamente. El equipo cambió desde la parte de actitud, se ve otro equipo con ganas, con ímpetu, pero como vos recién marcabas, están necesitados de puntos y sumar de a 3. O sea, vemos como que lo que están haciendo alcanza, pero hasta un cierto límite, pero no el total. ¿Qué crees vos que le está faltando, Carlos, para poder llegar a ganar los partidos? Porque lo están peleando, lo están compitiendo, pero está faltando eso. Y otra cosita, quiero agregar lo del tema del arco, que yo la semana pasada te había preguntado, y digo, qué tranquilidad para un entrenador tener arquero del nivel, tanto de Marino, que lo venía haciendo muy bien, como de Ruan, que ayer hizo un gran partido. Bueno, ahí van 2 en 1 más o menos. Sí, la verdad, la primera es una respuesta simple, pero que desmenuzando es muy complejo. Nos falta hacer el gol, porque si no haces gol no vas a conseguir una victoria. Y para llegar a eso, ¿cómo haces, Carlos? Sí, bueno, estamos trabajando mucho en lo que es mucho dentro del tiempo que tenemos, ¿verdad? En lo que es definición. Estamos haciendo mucho trabajo de definiciones. Estamos también haciendo el trabajo aparte con el coach, ¿verdad? Que está también insistiendo un poco en lo mental, porque una vez más digo, acá lo mental juega un papel preponderante. Fundamental. Más por la situación que se está viviendo, entonces muchas veces lo fácil se hace difícil. Ayer erramos ahí bajo el arco de vuelta, y creemos en el trabajo, en muchas repeticiones. Yo creo que el fútbol es un deporte de muchas repeticiones, donde hasta lo que querés hacer consciente se hace inconsciente, y ahí fluye mucho más fácil. Y lo otro, sí, tenemos buenos arqueros, y los 2 estaban haciendo muy buenos partidos. A lo mejor uno dejó de jugar porque el otro tuvo la chance, y ahora le tocó de vuelta a Rubán. Y vuelvo a repetir, estamos muy contentos con él y con el rendimiento general de todo el equipo. Bueno, Carlos, un saludo al aire, gracias por todo este tiempo para con nosotros, muy amable, gracias, Carlos. Muchas gracias, Arturo, un saludo para todos. Gracias, Carlos Recalde, técnico de Resistencia. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomero y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes. Fórmula super 7.400 guaraníes.
guaraníes. Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 12.59. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además, puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. Nacional lamentó el empate. Y sí, al final fue el que tuvo las mejores situaciones probablemente para ganar el partido. Y en los últimos juegos, la vez pasada, por ejemplo, le pasó lo mismo ante Guaraní, 11-10. No pudo alcanzar la victoria y ayer habrá sido de vuelta frustrante. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-75-75-55. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés. Con las carreras de UNASUR cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Paranaense 7, Alianza 4, Mineiro 3 y Libertad 3. Y juegan el martes a las 18 Mineiro Paranaense en Belo Horizonte y a las 10 de la noche Alianza Lima Libertad en Lima. Juega y gana en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol online. Alianza Lima en Lima el martes y Libertad, Alianza Lima Libertad. Libertad juega el mañana. Sí. Yo no creo que Cerro vaya a perder contra General. Yo tampoco. ¿Vos? Sí. No, pero la va a tener difícil. General coincido, está bien. Coincido. Sí, Ante los le grandes... va a competir. Sí. Pero no creo que pierdan la Le olla. puede llegar a sacar algún punto. No, pero quizá... No, porque el empate le favorece. Si gana Libertad más y todavía. más Sí. si después Sada se decide por un equipo alternativo, que Sí. habría que ver. Ujú. Porque a este ritmo, yo si soy Sada me juego por la Copa. Sí. ¿Qué pasa con Robert Morales? ¿Por qué no juega? Él está con un problema en el muslo, en la ¿Hasta cara cuánto posterior del tiempo? muslo. Y en teoría tendría que volver ya para el partido de Copa. ¿Y Hay que después? ver si ahora lo pone ante General Caballero de Mallorquín. Patiño sí está para volver mañana. Yo creo que va a jugar, se lo va a Tiene que evaluar jugar. Tiene y que podría aparecer ante Palmeiras. Sí. Remate cruzado por bajo gol, el segundo en una salida rápida chinidense. ¿Cómo te va, Nicolás Maná? Hola, buenos días a todos ahí en la mesa. Bueno, muy buena definición, sereno, seguro, cruzado y al fondo, el 2-0 del chinidense. Sí, gracias a Dios se me pudo dar, me venía negando el gol, así que nada, muy contento, muy contento. Y muy bien ubicado en la tabla chinidense, ¿eh? Sí, estamos bien, estamos prendidos ahí a la meta que nos propusimos a principio de año, grupalmente estamos muy fuertes y nada, ahora nos toca un rival el domingo que bueno, si ganamos nos ponemos en una posición privilegiada. Nicolás, del rasgo del partido que se presentó ayer en el segundo tiempo, ya con un Ameliano que fue a buscarlo, ustedes encontraron los espacios y vino bien desde el banco tu ingreso, el de propio Lucas Barrios, para tratar de oxigenar un poco lo que venían antes corriendo tanto Álvarez como también el propio Román. Sí, el primer tiempo no hubo tanto espacio porque ellos salían a presionar, pero bueno, hubo mucho desgaste y gracias a Dios llegó el gol nuestro y eso hizo que el partido se abriera aún más y los últimos minutos ellos tenían que salir a buscar el partido y había mucho espacio y gracias a Dios lo pudimos encontrar de la mejor manera nosotros. Mirando lo que se viene, ¿cómo estás de lo físico por allí para volver a ganar titularidad en este equipo, Nicolás? Bien. Yo tuve una recaída en lo físico después de mucho trajín, de muchos partidos seguidos, pero bueno, de a poquito me fui poniendo mejor y creo que ya me siento óptimo para poder jugar de arranco, de suplente, eso lo decide el profe, pero siempre la mejor predisposición para poder jugar. Lo bueno es la sana competencia en estos casos, estar todos ok y que José Arruda elija quién está mejor, Nicolás. Sí, así es es lo mejor para el grupo, estar todos al 100, la competencia sana eleva el nivel de todo el plantel y hace que peleen grandes cosas los planteles como estamos haciendo nosotros. Nicolás, lo último, tu acuerdo con Trinidense es hasta fin de año, ¿verdad? Sí, es hasta diciembre de este año.
O sea, está 100% compenetrado con Trinidense, no es que hay alguna posibilidad o si, como se suele decir, si surge algo mejor podrías cambiar de aire, si no estás como para seguir en el Clausura ahí, ¿verdad? No, yo estoy muy compenetrado con Trinidense, muy agradecido, estoy muy cómodo acá, es un club muy ordenado y creo que es un grupo muy bueno y yo creo que en el Clausura vamos a estar mucho mejor que ahora. Bueno, Nicolás, felicitaciones, excelente realmente lo de Trinidense, así que un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo Gracias. grande. Nicolás Maná, autor del segundo gol de Trinidense. Elvio Rojas, ¿cómo estás? Arturo, un gusto saludarte. A los muchachos también, muy buenos días. Buenos días, con Elvio Rojas, representante. Vamos a hablar de Robert Morales. ¿Qué pasa con Robert Morales? Reapareció en Cerro, lo hizo bien, se lastimó finalmente, no juega. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué te dice Robert y qué te dicen los médicos de Cerro? No, yo no hablé con nadie de Cerro. Ayer estuve tomando un mate con Robert y charlamos. Yo no sé si ya aparece mañana, pero creo que ya está recuperado y no sé si tendrá ya minutos mañana o definitivamente ya aparece con todo para el partido del miércoles, pero ya está recuperado. ¿Hablaste con él? ¿Charlaste? ¿Dónde? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, espectacular, todo bien, tranquilo. ¿Y el que te está diciendo el momento de Cerro o no entra en la intimidad del bajón que está teniendo Cerro? Esas cosas no preguntas si no te dice. No, nosotros lógicamente nos enfocamos en lo nuestro. Él sabe que tiene que volver con todo de nuevo y ojalá lo pueda hacer en estos 7 o 6 partidos que le toque jugar y nada. Ocurre que está fuera casi 3 semanas contra Bolívar, no entró en el segundo tiempo, y jugador que volvía, que vuelve, y con tanta capacidad uno pregunta a ver qué le pasa, por eso hasta emocionalmente ¿cómo está? Bien, súper bien. Lo que pasa es que él, a veces de repente la gente también confunde, me escriben, me llaman, y él la rodilla operada la tiene de 10 puntos. Súper bien, más fuerte que nunca, totalmente recuperado. Y la otra lesión fue una pequeña lesión de la otra pierna, debajo en el cuádriceps, creo. Pero él llegó a tener rotura fibrilar, Elvio, ¿o fue el golpe? No, estuvo a punto y por suerte salió antes. No tuvo. Fue, en este caso, una contractura, podríamos decir, o fue por alguna jugada en específico que le pasó lo que le sucedió. Un edema, yo creo que fue en aquella salida que él hizo en una corrida casi al terminar ya el primer tiempo, y ahí sintió y después ya salió, ¿verdad? Pero venía ya arrastrando más o menos esa pequeña molestia en los partidos anteriores. ¿Cómo está Juan Escobar? ¿Sigue en el país o volvió a México? Sí, Juan está por acá, está súper bien, está gozando de sus vacaciones y también de ahí con sus mellizos. Bueno, ¿y el que te está contando del fútbol mexicano? Contanos. No, nada, yo hace un mes estuve por allá, estuve con él y todo bien. En Cruz Azul, yo creo que si hay un jugador que haya soñado salir afuera y tener lo que hoy tiene él y que sea tan respetado y querido por la afición, por los directivos y por todos los técnicos que hoy ya pasaron, yo creo que es vamos a decirle, es la casa que él a lo mejor soñó y está ahí, está feliz, está muy bien. Y Ferretti es su técnico. Ferretti, el del carácter fuerte. El Tuca Ferretti, sí, carácter fuerte. Sí, el Tuca desde que llegó dijo, bueno, a Juan lo pongo de central y listo. Y el otro central que estaba, yo creo que hoy pasó de lateral y venía haciendo dupla con Funes Mori, y creo que Funes Mori hoy no va a renovar en Cruz Azul. Parece que va a River, Funes Mori. Vuelve, ¿verdad? Sí, aparentemente sí. ¿Y se va? ¿Sabes por qué? Porque se va, que estaba antes en Colón, Beltrán. El 9. Sí, el 9. Va a ser transferido para Europa. Sí, pero este es el central, Ramiro. Perdón, Ramiro. Volví a cometer, disculpame, mezclé los puestos. Lo que estoy diciendo es que Beltrán, estaba leyendo. Elvio, ¿vos sabés que nosotros tenemos un Tuca Ferretti acá también?
¿Perdón? Tenemos un Tuca Ferretti acá, ¿sabías? ¿A quién? El técnico que lo tiene Juan en Cruz Azul, ¿cómo se llama? Tuca Ferretti, sí, el mismo. Nosotros acá en la que mesa fue tenemos supercampeón con Tigre. nosotros tenemos un Tuca Ferretti acá en la mesa, ¿no sabías vos? Sí, el comandante, por supuesto. El mellizo parece que. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Yo pensé que así, Elvio. Pero hay una pequeña gran diferencia. ¿Cuál Elvio? Y Tuca creo que ya se habrá casado como 7 veces. Y él tiene una comandante en su casa. Brillante. Bueno, esa es la diferencia. Quiere decir que vos Es sos la teleshow. pequeña gran diferencia. Elvio, ¿está en teleshow o Elvio? No, es que yo sé nada más. O sea, estamos en lo mismo. Yo también soy así medio argeladito, lo que sea, pero en la casa ando firme también. Quiere decir que yo soy argelado, Elvio. No, a veces mi señora me dice, ¿qué le escuchaba ese argelado? Que se yo, y le digo, no, estos días, ¿sabes qué? Cuando me llame Arturo te voy a pasar. Y no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, ahí según los muchachos ahí, hasta los milenios y compañía dicen lo mismo, ¿verdad? De que en tu casa es otra cosa. Así mismo. Bueno, Elvio, mira Elvio Rojas, en ese rango, todo porque Germán le tiró la lengua. Bueno, me confundí lo de Funes Mori porque me comparé lo de Beltrán, que era de Colón, que fue cuestionado en River y ahora está para ser transferido. Y voy a eso, Elvio, y perdón por la confusión que tuve. Hay equipos, hay jugadores que rinden bien en un equipo y en el otro como que, y hay que esperarlo más. Es así, Elvio. Y qué sé yo, no sé, de repente no estaba todavía preparado para jugar en digamos, en todos los equipos, no sé, ¿verdad? Porque yo creo que Juan, por ejemplo, por decir, en Luque brilló, en Cerro también, y en Cruz Azul ni hablar. Entonces, estuvo preparado siempre, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? Y hay clubes. Lo que pasa es que los clubes grandes, como yo siempre le digo a los chicos también, llegás en Cerro y llegás en Olimpia, y tenés que brillar, porque si no brillás a lo mejor no tenés otra oportunidad. Es lo que le pasó a Robert en Cerro, ¿verdad? Que entró apenas los 9-10 minutos de haber aparecido, gol. Al partido siguiente clásico, la misma cosa, 8-9 minutos, gol. Entonces eso ya te marca y después ya tenés que seguir. Y cerrando la charla, agradeciéndote, Elvio, enseguida estamos en contacto con NPI. Te pregunto el tema de la selección. Sos muy correcto en tus expresiones, tomas a veces las distancias necesarias. Hablamos con Juan Escobar. ¿Por qué no me ha llamado? Es que no sé, Arturo, no sé, yo creo que la gente de la selección tiene que saber. Por eso te digo, o sea, a mí una vez en una oportunidad, un amigo mío técnico también me dijo, vos tenés la solución para la selección, y no sé, yo estando en la selección, para mí Robert Morales es el mejor 9 y el mejor central de hace 5 años atrás que Juan Escobar. Y Juan Escobar jugaba con el anterior técnico de la Copa América del 2019 en Brasil, de central. A lo mejor ni llegaba a Cruz Azul. A los un mes se pagaba la cláusula y se iba directo a Europa. Y sí, me acuerdo cuando lo transfirieron a Cruz Azul, fue creo que $5 millones cuando se lo transfirió a Juan. $7 millones. Sí, perdón, me confundí por 2 días mucho. $7 millones. Sí, señor. Eso fue lo que pagó Cruz Azul, por un central. Y llega, vuelve y no juega en la selección. Qué increíble. ¿Y de qué hablaste con Daniel Machado? No, Daniel Machado es un amigo mío. Ahora me llamaron de la radio, qué sé yo, y no sé cómo surgió esa consulta, esa pregunta. Recién me llamaron también de la Argentina, pero nada, yo creo que no hay nada. ¿Y a Juan Escobar? ¿A River? No, y eso estaban hablando, no sé, qué sé yo. Vamos a llamarle también al doctor Machado nosotros, porque eso surgió así nomás, ¿no? No, lo que pasa es que allá surge la noticia de que River necesita centrales, y no sé, yo creo que tiene centrales River, ¿verdad? Pero necesita porque va a pelear la Copa y lo llevaron a Funes Mori, y no sé, de por ahí si es que surgió algún rumor. Si lo van a llevar a Funes Mori, qué sé yo. Pero es para no llenar
perdón, disculpame, Elvio, Funes Mori argentino para no llenar el cupo de extranjeros? No sé. Lo que pasa es que Funes Mori creo que no va a renovar con Cruz Azul. No sigue, no renueva. Y bueno, entonces es lo mismo, no sé, ahí Arturo le va a llevar ya lo llevó a Cafa y le pregunta a Cafa, yo necesito al mejor central. Y Cafa a lo mejor le va a recomendar el mejor central que lo tenía él sin despeinar ahí en el arco, ¿verdad? ¿A Juan Escobar? ¿A Juan Escobar? Y bueno, y no sé, pero nada, no hay absolutamente nada, nadie me llamó. Porque en su momento cuando me llamaron los dos grandes, inclusive de la Argentina por la Pantera, bueno, hablamos hasta donde se pudo y si no se puede, no se puede. Pero no es fácil sacarlo a Juan Escobar del Cruz Azul. En lo que gana y en lo que tiene y los premios, sabemos lo que paga México. ¿Y cuándo fue lo de Robert Morales, Boca o River? El año pasado y a fin de año también y nada. Seguimos ahí. ¿Hasta cuándo, seguimos bien? ¿Tiene contrato Hay que salir Robert Morales? cuando se tenga que salir y cómo se tenga que salir. ¿Hasta cuándo tiene contrato en Cerro? Los dos casualmente tienen contrato 2 años más, tanto Robert en Cerro y Juan también en Cruz Azul. Así que tu señora, ¿qué dijo de mí, Elvio Rojas? Contanos, ¿qué es lo que dijo de mí? Así dijo, que así como yo, con razón que vos le escuchás a él, me dice. ¿Y que yo soy qué te dijo, yo? Y que somos cascarrabias los dos, así, qué sé yo. La verdad, mi caso es la verdad, mi caso es la verdad. Y bueno, y Strong ya se fue, me dice, pero María, pues yo creo que tiene que volver también de vez en cuando también, porque si no, pues estamos en lo mismo. A veces de repente los milenios nos pasan por encima y a lo mejor no saben todavía ni la mitad. Elvio, ¿quiere decir que tu señora me trató de que yo soy dictador? Más o menos así, ¿verdad? Yo no sé si ahí, pero a veces también, viste que yo te escucho mucho. Sí. Te cuento que en una oportunidad ella me quería hablar y al final yo seguía escuchando ahí la radio, me apaga la radio y yo de los nervios me bajo y le dejo a ella llevar el vehículo y me voy caminando acá. General, Gustavito. Elvio, un gusto y saludo a tu señora con el debido respeto, Elvio. Dale, el gusto es mío y gracias. Gracias, Elvio Rojas. Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. En el mes de la madre, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Vivos de Toque. Con tus compras ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Quiere decir que me trató de dictador. Quiere decir que si yo pregunto en la mesa, si yo soy dictador, le pregunto a ustedes. Bueno, importante respuesta. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cómo te va, Ernesto Rosato, Diego? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, todo tranquilo. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, Yo sé que estoy piantao. No ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Brillante. Ernesto Rosato. Muy bueno, muy bueno. Ponémosla, Yo sé que estoy piantao. No ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas. Yo sé que estoy piantao. ¡Cállate, pues! ¡Bum! ¿Por qué así? ¿Por qué así? Ya ves, Gustavito, te patina cada vez más. Para mí fue un lujo, Arturo, que me hayas presentado como en los viejos tiempos. Eso me quedó grabado. El escenario es tuyo, Ernesto, me quedó grabado. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de ese árbol me aparezco yo. Vamos a aparecer, dejale nomás ya, Ernesto, si no vamos a estar... ¡Qué puta! No vaya a ser atrevido, carajo. Perdón, Ernesto Diego, hablamos con Zamudio, el arquero de Trinidense. Anda bien Trinidense, ustedes saben, cuarto en el campeonato, chicos. Sí, señor, mi candidato a revelación está ya, más que revelación. ¿Y vos, Diego?
Es buen equipo y está metiéndose en Copa Sudamericana. Está muy bien andada Trinidense. Aquí tenemos al arquero. Y creo que fue un partido muy difícil. Sabíamos que Emiliano venía haciendo buenos trabajos y nosotros también, ¿verdad? Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Gracias a Dios pudimos encontrar el gol, nos pudimos sobrellevar hasta el último minuto, ¿verdad? Para llegar al segundo gol, pero contento por el equipo. Hicimos un gran esfuerzo para dejar los 3 puntos de casa. Creo que estamos haciendo una buena campaña, ¿verdad? Esa era la meta del plantel, de todo el equipo, ¿verdad? Más que contento también por el grupo porque creo que estamos haciendo bien las cosas, en eso apuntamos. Queremos hacer la mayor cantidad de puntos. El sueño del plantel es clasificar en una copa. Monumental. ¿Vieron el gol de Maná cruzado por bajo? Buen gol, ¿eh? Sí, muy buen gol, pero errores conceptuales en el primer gol de Trinidense, un error muy conceptual. Germán seguramente me va a dar la razón. El defensor gira para el otro lado, le gana la espalda. Cuando le hace el giro. Sí, hizo un giro que no es el debido. Sí, ¿verdad? Muy bien, Ernesto, ¿eh? Sí. Igual yo veo allí la persistencia del jugador Álvarez, porque él intenta el mano a mano, podía dejar por perdida esa pelota. Una vez que hace eso, siguió Álvarez. Niño, o sea, hay un 50 y 50. Es lo que te decía recién. Claro, o sea, es el jugador distinto. Claro, es voy a buscar esa pelota nuevamente Álvarez. No es grupo, estamos hablando del jugador. Nicolás Maná, Gustavito. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Vos me ponés nervioso, amigo Gustavito. Maná actuó el segundo gol. Cruzado y al fondo, el 2-0 del Trinidense. Sí, gracias a Dios se me pudo dar. Me venía negando el gol, así que nada, muy contento, muy contento. Muy bien ubicado en la tabla Trinidense, ¿eh? Sí, estamos bien, estamos prendidos ahí a la meta que nos propusimos a principio de año. Grupalmente estamos muy fuertes y nada, ahora nos toca un rival el domingo que bueno, si ganamos nos ponemos en una posición privilegiada. Nicolás, del rasgo del partido que se presentó ayer en el segundo tiempo, ya con un Ameliano que fue a buscarlo, ustedes encontraron los espacios y vino bien desde el banco tu ingreso, el de propio Lucas Barrios, para tratar de oxigenar un poco lo que venían antes corriendo tanto Álvarez como también el propio Román. Sí, el primer tiempo no hubo tanto espacio porque ellos salían a presionar, pero bueno, hubo mucho desgaste y gracias a Dios llegó el gol nuestro y eso hizo que el partido se abriera aún más. Y los últimos minutos ellos tenían que salir a buscar el partido y había mucho espacio y gracias a Dios lo pudimos encontrar de la mejor manera nosotros. Mirando lo que se viene, ¿cómo estás de lo físico por allí para volver a ganar titularidad en este equipo, Nicolás? Bien, yo tuve una recaída en lo físico después de mucho trajín, de muchos partidos seguidos, pero bueno, de a poquito me fui poniendo mejor y creo que ya me siento óptimo para poder jugar de arranco, de suplente, eso lo decide el profe, pero siempre la mejor predisposición para poder jugar. Y compañero de la mesa, Carlos Recalde, le estaba diciendo Ernesto, Diego, Niño, Darío, Víctor, Germán, que comenzar no perdiendo bueno. Yo no digo que te vaya a satisfacer solamente con empate y que vos debes empate como ganado, pero eso da luz. Sí, da tranquilidad y te motiva como para decir, bueno, arranqué bien, pero de ahí en más hay que hacer otro, porque necesita un poco más. Pero hasta parece más ordenado el equipo en estos dos últimos partidos. Sin ganar todavía, pero ya más ordenado, algo distinto. Y un cambio de actitud los jugadores, es otra cosa. Pero un equipo que perdió 10 partidos a lo largo del torneo es mucho. Entonces, el no perder, tirar a empatar es bastante bueno de lo mentalidad a partir de allí, buscar la primera victoria de la mano de él. Encima de rivales que partían como favoritos en los papeles previos, porque el Luqueño era más que Resistencia y Nacional ayer lo mismo. Claro, compartimos que le he hecho Carlos, Diego, Ernesto, perdón, de comenzar para Resistencia, comprometido con el descenso, vino una hacha de quiebre, no perder, estimula, ¿no, Ernesto, Diego? Sin duda, y Germán sabe de este tipo de cosas, que cuando las cosas no se dan, lo mental lo primero empieza a decaer cuando las cosas no funcionan, empezás a caerte, empezás a decir las cosas no me salen y lo tenés que hacer en la semana, y ese puntito que vas sacando te ayuda en la semana a trabajar un poco más tranquilo, ¿no, Germán? Sí, sin duda, y más sabiendo que queda tan poco para que termine este torneo, tiene que sumar lo que mayor cantidad de puntos tenga para hacer un gran clausura, porque ahí sí va a tener el tema del promedio flaco de Resistencia, pero es un buen comienzo. Arturo. Es un buen comienzo de Recalde. ¿Qué querés, Angelito? Arturo. Angelito. Carlito. Carlos Recalde. Bueno, avísame más. El mismo, acá lo tenemos. Bueno.
En punto, seguramente no muy conforme. Tenemos la necesidad de sumar de a 3. Tenemos esa urgencia, entre comillas. Pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a la propuesta que viene mostrando, la actitud por sobre todas las cosas, la verdad que se valora muchísimo, Arturo. Nosotros queremos ganar, sumar de a 3. Estamos convencidos que la situación en sí obliga a sumar de a 3, no solamente a no perder. Pero dentro de eso también, por cómo se dieron estos dos partidos, se valora muchísimo el empate, se valora mucho la actitud, la respuesta, la rebeldía que tuvieron los muchachos en estos dos partidos. Viene Tacuero y partido rival directo. Sí, así mismo. Estamos terminando el 10º día de trabajo. Ahora justamente terminamos el entrenamiento, salimos en la concentración, quedan liberados. Mañana de vuelta volver a encerrarnos. No hay mucho tiempo, es recuperar, preparar el partido ante un rival directo, un rival duro también. Tenemos que estar en todos los detalles para de vuelta estar a la altura del partido y sacar esos 3 puntos que estamos buscando. Y hablamos con Elvio Rojas sobre 2 temas puntuales. Se había lastimado el primer tiempo contra Bolívar en cancha Cerro, Robert Morales. Sí. Está ahora a disposición del técnico. Venía de una larga ausencia, volvió y reapareció bien. Y hablamos con su representante, Elvio Rojas. Ayer estuve tomando mate con Robert y charlamos. Yo no sé si ya aparece mañana, pero creo que ya está recuperado y no sé si tendrá ya minutos mañana o definitivamente ya aparece con todo para el partido del miércoles, pero ya está recuperado. ¿Hablaste con él? ¿Charlaste? ¿Dónde? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, espectacular, todo bien, tranquilo. ¿Y el que te está diciendo el momento de Cerro o no entra en la intimidad del bajón que está teniendo Cerro? Esas cosas no preguntas si no te dice. Lógicamente nos enfocamos en lo nuestro. Él sabe que tiene que volver con todo de nuevo y ojalá lo pueda hacer en estos 7 o 6 partidos que le toque jugar y nada. Ocurre que está fuera casi 3 semanas contra Bolívar, no entró en el segundo tiempo, jugador que volvía, que vuelve, y con tanta capacidad uno pregunta a ver qué le pasa, por eso hasta emocionalmente cómo está. Bien, súper bien. Lo que pasa es que él, a veces de repente la gente también confunde, me escriben, me llaman, y él la rodilla operada la tiene de 10 puntos, súper bien, más fuerte que nunca, totalmente recuperado, y la otra lesión fue una pequeña lesión de la otra pierna debajo en el cuádriceps, creo. Pero él llegó a tener rotura fibrilar, Elvio, o fue no, estuvo a punto y por suerte salió antes. Monumental. Elvio Rojas, y también se refiere a Juan Escobar. No sé si la palabra es correcta, borrado de la selección. Y sí, dejó de ser convocado. No es tenido en cuenta. Nosotros usamos la palabra borrado porque lo borra. Sí. Últimamente no. Y es buen central. No está en la consideración. O sea, esa es la palabra. Es su representante, Elvio Rojas, o hasta acá ahora, Juan Escobar. Sí. Así que si nos está viendo a través de NPI escuchando Monumental, un saludo. Está de vacaciones. Sobre Juan Escobar, el central. Transferido al Cruz Azul de Cerro Porteño, nos dijo, en $7 millones. Surgió la posibilidad de River de Argentina, pero para dejar Cruz Azul hay que pensar no una vez, 1000 veces. Acá lo tenemos, su representante, Elvio Rojas. Sí, Juan está por acá, está súper bien, está gozando de sus vacaciones y también ahí con sus mellizos. Bueno, ¿y el que te está contando del fútbol mexicano? Contanos. No, nada, yo hace un mes estuve por allá, estuve con él y todo bien. En Cruz Azul, yo creo que si hay un jugador que haya soñado salir afuera y tener lo que hoy tiene él y que sea tan respetado y querido por la afición, por los directivos y por todos los técnicos que hoy ya pasaron, yo creo que es vamos a decirle, es la casa que él a lo mejor soñó y está ahí, está feliz, está muy bien. Te pregunto el tema de la selección, hablamos con Juan Escobar, ¿por qué nos ha llamado? Es que no sé, Arturo, no sé, yo creo que la gente de la selección tiene que saber. Por eso te digo, o sea, a mí una vez en una oportunidad un amigo mío técnico también me dijo, vos tenés la solución para la selección, y no sé, yo estando en la selección, para mí Robert Morales es el mejor 9 y el mejor central desde hace 5 años atrás, que Juan Escobar. Y sí, me acuerdo cuando lo transfirieron a Cruz Azul, fue creo que $5 millones cuando se lo transfirió a Juan. $7 millones. Sí, perdón, me confundí por 2 días mucho. $7 millones. Sí, señor. Eso fue lo que pagó Cruz Azul, por un central.
Y va, llega, vuelve y no juega en la selección. Monumental. Vamos, Ernesto, Diego. Sí. Compatriota nos enviaba Julio Juan, que vio el partido ayer, Paolo Saco. Sí. Paolo, estamos a través de NPI, Radio Monumental, viste el partido Newcastle, Brighton. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Acá te estamos llamando de Asunción, Paolo. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Contanos el partido. Julio Juan nos enviaba incluso la foto tuya, un paraguayo en el partido, ahí en la tribuna. Pudo haber más paraguayos, pero nos referimos a vos. Contanos lo que se siente viendo a Enciso y Almirón. Contanos. Sí, un partidazo ayer. El ambiente de la Gran 7 en el St. James Park. Por suerte pude llevar mi bandera y impresionante cómo la gente le conoce le conoce a mí, le quiere muchísimo, reconocieron la bandera. Muy contento. ¿Y qué más con relación al partido, lo que sentías ahí, dos compatriotas, y cuando se tomaron, qué pensaste? Sí, exacto. Justo una lástima que se tuvieron una jugada, un encuentro bastante amargo, pero al final vi cuando se discutieron al final, como arreglaron las cosas y terminaron un abrazo y intercambiaron camiseta. ¿Y vos dónde vivís? Pero bien. ¿Dónde vivís vos? Contanos, Paolo. Yo estoy viviendo en Dublín, en Irlanda. En Irlanda, ¿y qué pasó? Tomé un vuelo rápido a las 3 de la tarde, llegué a las 5 a Newcastle, el partido a las 7:30 y terminó el partido de vuelta, directo al aeropuerto. ¿Y con la bandera paraguaya? Sí, con la bandera paraguaya. ¿Y solo un paraguayo o viste algo, un compatriota más o no? No había nadie más, solo habrán habido más gente, pero no había nadie más conocido, por lo menos. ¿Qué emoción se siente, no, Paolo? Sí, un orgullo gigante, los dos en su mejor momento. Ya consolidado en el Newcastle y Julito empezando en equipo grande. Y bueno, Paolo, una alegría gigante. Sí, señor, y después del incidente, entre comillas, se dieron un abrazo, intercambio de camiseta. Bien, Paolo, porque dejaron esa imagen sobre el final, porque eran dos paraguayos como enfrentados en campo. Como dijeron, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y así tiene que ser. Bueno, Pablo, un saludo al aire, gracias y saludos, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Gracias, querido, gracias. Pablo Saco. No pasó nada, las revoluciones del partido, no pasa absolutamente nada. Son compañeros de selección y nada. No pasó, creo, no hablé con Miguel, pero sé que iba a terminar de esta manera. No pasó nada. No pasa nada. Justo dos paraguayos en un partido que lo estamos mirando todo, obviamente que llama la atención, pero no más que eso, no. Él tiró el manotazo ahí, pero yo estoy seguro que no se ve ni al mirado. Julio jugó así, siempre jugó así. No pasa nada. No pasó nada. No pasa nada. Justo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Perdón? ¿Saben quiénes son los que dijeron? No pasó nada. No Pedro pasó Aldave. Nada, Pedro Aldave. ¿Eh? Pedro Aldave. ¿Quién es él? Representante de Julio Enciso. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién habló? Pedro Aldave. Diego. No, Pedro Aldave es representante de Julio Enciso. Sí. ¿Y el otro quién es, Ernesto? Dani Campos. Brillante, representante de Miguel Almirón. Ayer hablamos con los dos y los dos coinciden. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿Quién más está todo el día? No pasa nada. No pasó nada. No pasó nada. Otro dato, volviendo a lo de Juan Escobar, tampoco es llamado Ángel, que es compañero en el Cruz Azul. Ángel Romero, compañero de Escobar en Cruz Azul. Ángel está en Corinthians hoy. Ángel y Oscar Romero. Pero estuvo en el Cruz Azul. Sí. Ángel y Oscar Romero no están, Juan Escobar no está. Por eso. Y yo quiero ver si Tony Sanabria regresa en el corto plazo a la selección. Y viene haciendo goles. Porque ahí me parece que pasa más por un tema fuera de lo deportivo, porque si miras, hace goles todos los fines de semana casi en Italia, indiscutible desde lo deportivo, pero me parece que hay lo de Ángel, algo más. Lo de Ángel, Diego y Ernesto, no viene jugando en el Corinthians. Lo de Juan sí llama la atención, porque viene jugando y en muy buen nivel y es raro que no lo llamen. Pero en el Cruz Azul jugó muchos partidos, Germán. Estando bien tampoco lo llamó. No, yo hablo del presente, de lo reciente. Que estando bien tampoco lo llamó. Sí, tampoco lo llamaron a los dos. A los mellizos Romero. Los mellizos de Escobar. Si es que vos le preguntás a Barro de Queloto por qué no nos llama, ya tenemos su respuesta. Ya tenemos. Bueno. Y después usted dice, te tiré más de esa. Te dije no pasa nada. ¿Y después? No pasa nada. Y bueno, chao Ernesto, chao Diego. Chao Arturo. Hasta luego. Saludos a toda la mesa. ¿Esa ya, Munio? Está durmiendo. ¿Qué te pasa?
No pasó nada. Ahora cada vez que vos preguntes, algo te va a decir, no pasó nada. No pasó nada. ¿Y Valdave? No pasó nada. ¿Con cuál te queda? Los dos, bien. Yo creo que yo me quedo con el Valdave. No pasa nada. El de campo para mí es más... No pasa nada, el de Aldave, me gustó más. Aldave, la tonada. ¿Cómo, niño? No pasa nada. Tipo Curepa lo digo. Tipo Curepa. No pasó nada. Daniel Campos, después del incidente ayer. No pasó nada. Pero Aldave el incidente de ayer. No pasó nada. ¿Con cuál te queda vos, Darío? O Campo. No, campo. Campo, pero. ¿Y vos? También. Sí. ¿Y vos? Los dos. Yo Aldave, ¿y vos? Aldave. Y ganó Daniel Campos. ¿Chedo? Sí, pero los dos están buenos. Sí. Pero igual me quedo con el niño. ¿Cómo, niño? No pasa nada. Bueno, listo. No pasó nada. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Un conocido nuestro. ¿Quién es, niño? Cesarito. Apareció Cesarito. ¿Vos? César. No, parece que no entendés. Cesarito Rego. Y dice Pedro Aldave. En sintonía dice. ¿Quién es el niño? Cesarito. ¿Yo? César. No, Cesarito. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas como Tire, anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. Y se te acordar tú lo que los mellizos hasta sin club fueron llamados a la selección, sí. Así mismo. O Carullón en la época de Berizzo. Sí, señor. ¿O no? ¿O el Barro Esqueloto? Con Barro Esqueloto sí, incluso llegaron a jugar. Sí, señor. Y ahora que tienen club no los llamo. Por más que Barro Esqueloto, las veces que le preguntamos apunta a un tema deportivo, en realidad habría otra situación. Estamos con Norman Rieder. Es como cuando dicen somos tranqui. Estamos con Norman Rieder. ¿Cómo te va, Norman? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos y el aprecio de siempre para vos, para los que te acompañan y la audiencia. Contanos de la victoria y la posición en la tabla, privilegiada. Y yo creo que esa es una palabra más que acertada. Somos privilegiados porque no es fácil estar ahí, soñamos con eso, pero bueno, no, al menos yo no pensé que estaríamos tan rápido ahí, pero estamos muy contentos. Presidente, recuerdo cuando llegó aquí al estudio, estuve invitado antes de empezar la temporada, le consultábamos el tema de la prioridad, siempre se parte con el objetivo uno de salvar del descenso, y ya usted como que anunciaba que en realidad pensaban en algo más importante, sin descuidar evidentemente el tema del promedio, pero anunciando que Trinidense estaba para otro tipo de disputas, y ahora como que el tiempo por lo menos en esta apertura le va dando la razón. No sabemos cómo terminará la temporada, pero se nota que Trinidense se armó para algo más. Y bueno, queda mucho camino por andar todavía, pero cada punto que logremos es un colchón y es importante para los objetivos, ¿verdad? Y nosotros, así como les comenté aquella vez, ¿verdad? Nosotros no creo que sea prudente para un presidente decir, bueno, vamos a jugarnos a la permanencia. Eso sería, la permanencia va a venir como consecuencia de cualquier cosa que vos apunte más arriba de eso, y nosotros tenemos que apuntar siempre más arriba. Ahora, eso viene con un costo de sacrificio muy grande y un convencimiento muy grande, que es el desafío que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Y eso viene motivado de soñar un poquito más, ¿verdad? Así con toda la humildad, pero permitirnos soñar un poco más y a partir y en función de eso hacer todo lo demás. Te presentamos esta pregunta a Norman Rieder, presidente del Trinidense, y te pregunto bien, cuando las cosas andan así, y con el tema del resultado y la ubicación en la tabla, ¿es necesario incorporar jugadores para el segundo semestre o no? Mira, comandante, nosotros siempre hicimos pequeños cambios. O sea, nosotros desde que asumimos siempre fuimos haciendo pequeños ajustes. Nunca bueno, ahora vamos a traer, no, siempre uno ajusta acá, dos ajusta acá, que mejore el promedio 1, 2, 3%. Siempre se buscó eso, ¿verdad? No, nosotros vamos a mantenernos siempre en esa línea. O sea, no es nuestra forma de trabajar
hacer grandes cambios de un día para el otro. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el propio presupuesto. No solo del presupuesto. Claro que el presupuesto es una cuestión crucial, ¿verdad? O sea, eso hoy en día es un poco el punto de partida. No podés tener lo que no podés pagar. Y dentro de ese esquema, en el caso que haya que, no sé si reforzar o de tener otras opciones, se va a hacer siempre en función a lo que el Trinidense puede. Presidente, pero en el tema del arco van a ir a buscar un arquero más, por el tema de que está solo Víctor y hay unos chicos más jóvenes ahí atrás, ¿o no? Y eso estamos decidiendo, creo que lo comenté la pasada, eso en su momento nos vamos a sentar a analizar, todavía no lo estamos analizando, por el momento Víctor tiene todo el apoyo, Mauro que viene detrás de Víctor es un arquerazo también, es sí más joven, es un arquerazo. Pero llegado el momento nos sentaremos con el profe, con Johnny y analizaremos qué se puede hacer respecto a eso. Y vos, con lo que venís viendo, presidente del equipo, ¿qué crees que, de tu punto de vista, qué crees que le puede llegar a faltar para un retoque para el próximo torneo a tu equipo? ¿En qué posición específicamente? Sin tirar nombre, ¿no? Mira, yo le veo muy bien al equipo. Y yo veo que detrás de este equipo titular, que si ustedes se fijan, muchos jugadores ya jugaron en estos 18 partidos, casi todos los delanteros, en todas las posiciones, inclusive el arquero, jugaron casi todos y siempre entraron bien. Eso es importante para nosotros porque tiene que haber competencia a nivel plantel. Yo no veo grandes necesidades ahí. Yo más me preocupa de que los que estén no se relajen y de que estén siempre con un cuchillo entre los dientes, que es lo que es la parte que hay que cuidar, esa parte mental de convencimiento, eso no tiene que ablandarse. Está bien, y cerrándole esto, ¿cómo anda Gavilán? Contanos después lo que pasó, Norman. Y está ahí, creo que tiene hasta fin de mes, sé que está trabajando duro con el abogado para presentar su defensa, y bueno, espero que le vaya de lo mejor, sé que está full con eso. Y bueno, Norma, felicitaciones, la verdad, disciplinado, prolijo, ajustado a un presupuesto, fuiste reiterativo varias veces y se entiende el propio mensaje. Enhorabuena al Trinidense en lo que viene y cómo camina. Un saludo, Norma, gracias por tu tiempo. Gracias, comandante, por el llamado, por el deseo de lo que viene acá en adelante, que es durísimo. Y a las órdenes siempre para ustedes. Gracias, Norman Ríos, presidente del Trinidense. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalá BemyFlores. ¿Sufriste acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca, que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país. Y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar tu industria de depósitos. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. ¿Qué esto, Gustavito? Estimado Arturo, te saluda tu líder. Solo para hacerle recordar que dictador hay uno solo. Saludos cordiales. A Extroneros adjudica el único digno de mí. Alborozar. Para nada, amigo. El mono Tabarelli. Hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. No pasó nada. Va vestiendo y coi. ¿Vos sabés lo que significa eso? Estimado Arturo, te saluda tu líder. Solo para hacerle recordar que dictador hay uno solo. Saludos cordiales. El mono Tabarelli. ¿Y el otro? No pasó nada. Va vestiendo y coi. No pasó nada. 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 De Ovalema con de barba, o sea, a pupata man, o sea, a beber oigo yo cuave. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-204-287. También estamos en Instagram como Cerámica-Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Yo lo que le decía al David a Campo, Dani Campo,
Es que no pasa nada. Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Está bien, listo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimar encontrá todos los accesorios por tus compras. En el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá, accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todos gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, ¡vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Una pregunta, Francisco López. Hola Arturo, saludos para todos. Sí, señor. Está a tiempo de llegar al acuerdo de Francisco López. ¿Cómo llegar? Ayer 2 puntos. ¿Quién Le alcanzó porque Me alcanzó otra vez. Sí. Vamos a hablar Mano a mano vamos. Gran jornada de niños, pollo. Mano a mano vamos, sí señor. Yo me puse a 2 también. Bueno, sí. No me diga que es él. Ya está, ese no pasó nada. Sí, él es. Deja ahí nomás. Francisco López. Señor. Va a responder con seguridad. ¿Cómo no? Como siempre. No, eso es bola. Ahí va. Se abrazan. Sí. A lo mejor vos tenés el tema de Gustavito. Se abrazan los dos. En el momento, pero había una música de fondo. Vos que sabés tanto de música, ¿qué banda está sonando en el estadio en el momento de la reconciliación de los paraguayos al terminar el partido? A ver. Vos tenés la música. Vos tenés que dar una música de fondo cuando ellos se abrazan. A la puta. Vos no escuchaste la música, viejo. Vi el video, pero no. ¿Tenés video y ponerla ahí? No. Vos sos amante de Sí. Baú. Te da tiempo, es que sabes tanto. ¿Qué música se escucha de fondo en el estadio de Newcastle? Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. ¿Estamos? Encontrando la música de fondo y pone. Hay una funda, escuchá la música de fondo. Poné todo ahí. Las dos cosas se pueden hacer. No, pero están... Pero hay una música de fondo. Sí. ¿Qué música es? Estoy tratando de... sabe todo. No, porque están hablando encima los relatores ingleses y... Hay una música de fondo. ¿Cómo podemos tener que grabar la música de fondo? Ponerle al niño. El video es lo que hay que tener. Sí, el video tiene que tener una música de fondo. Buscarla por el video que y ponerle el fondo. Ahí estamos. ¿Qué música se escucha de fondo con Enciso y Almirón? Ahí está. Poné al aire. Este es el video de la señora, en realidad. Esa es una música realmente de Newcastle. ¿Qué música es? No, porque no tengo... Acá está. A ver. Sí. Se escucha de fondo. Lamentablemente no se puede ver video por tu ubicación. Pero tiene que poner de fondo. Así hemos toda la siesta. Vos no tenés música para ponerle. Acá, a ver. Cuando se abrazan, hay música de fondo en el estadio. Hay una música de fondo. An absolutely huge win, huge performance just when they needed it. And these two are talking, that was just good news. Yeah, exactly. But no, it's such a, you know the area well, Chris. No logro entender, no. No sé, vamos a estar toda la siesta así. ¿Vamos a tener la música de fondo? No. Usted ahí te lo va a encontrar seguro. Sí, y va a limpiar y va... ¿Eh? No, porque todo es la pelea, a ver. ¿Cómo se llama la banda escocesa
Puede ser Franz Ferdinand si es escocesa. ¿Cómo? La música de fondo que se escuchaba. Y puede ser si es escocesa es Franz Ferdinand, no sé, digo, te estoy tirando uno. No sé, digo, me parece. Y ¿cuándo? no, porque ¿De Jabunio? ¿De qué año? No, primero que no escucho. Primero que no. Yo te estoy piloteando porque vos me decís banda escocesa. Hay que escucharla para ver. Claro. Gerardo Buscana y va a encontrar a la puta. Pero no se distingue, pues, porque... Capaz que Cesarito lo tiene. Que lo mande Cesarito. Que tiene todo. Tiene todo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresá a laplata.com.py, empeñá seguro, empeñá en La Plata. Freddie Mercury dice que está escuchando. ¿Me equivoqué? Sí, te equivocaste. Pollos Amanecer te provee. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hasta ahora está en actividad, de los años 90 hasta ahora. De los años 90 hasta ahora. ¿Quién es? Este es. Música. Yo te voy a decir que música es la puta. ¿Se puede escuchar otra vez? ¿Cómo no? No, es tu palo. Parece Bono, Volvemos otra vez. Parece YouTube. Ellos se abrazan y hay una música que se escucha en el estadio. Tiene un tinte a The Verve y parece Bono. Pero más parece The Verve, pero no es The Verve. Está piloteando. Sí, porque no sé, no escucho bien. Sí, pero a la puta te voy a poner otra vez. ¿Cómo no? Todos escuchamos y vos no escuchás. Sí, pero no conozco a la puta. Decir nomás no sé. No conozco la canción. No, me gusta esa. Tiene un estilo pero no conozco la canción. A la puta. Te voy a poner otra vez. Para la audiencia, ¿qué grupo es? Vos no sos rockero. Parece YouTube. Muy parecido a YouTube. A U2. Primero ya está de Arturo dice. Ahí está. ¿Vos no qué nacionalidad es? Él es irlandés. No, yo te estoy diciendo primero lo que la embarraste. Porque este grupo... Estamos quedando con la boca. Y no podés... Sí. Es que tenés que saber, vos, el grupo amante, vos que tenés acá... Sí, me gusta. Escocés te dije, y vos no es irlandés. Sí, claro, por eso. Entonces la embarraste. Yo te estoy diciendo. Y por eso decíamos con Gustavito. Y vos me decís bono. Y yo te digo, pero no Tito Francisco. Mioni, habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Qué te rego? ¿Sí? No, yo me callo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, está. Él es rockero, viene con la moto. Todos los que andan con moto son y campera de cuero, todo el mete. Por eso le pregunta. Faltan las botas. Desde los años 90 Francisco tiene vigencia en Inglaterra. ¿Sí? Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. Es lo mismo que yo, Francisco, le pregunto al niño música de vallenato, su palo cumbia. Su palo. Y él no se va. Un cuarteto. Y a un cuarteto. Sí, pero no... Pero vos sos rockero. Mira que la influencia es cheto. Era muy parecido. Le diste en el ojo. La corriente parecida. Por eso me dijeron a mí, no te voy a decir quién me dijo. Cuando venga Francisco López, me dijo a mí, preguntarle a Francisco López. Ya sé hacia dónde más o menos voy. No, callate si sabes. A mí me dijo, cuando venga Francisco López, preguntarle a Francisco y yo cumplí. Pero que yo no me fui por el tema de que fue clásico en los 70, 80. ¿Sabes que yo pensé que era una música que coincidía con el abrazo, algo de besémonos, besándonos? Yo pensé que iba por ahí, ¿verdad? No va porque por ahí. media hora perdimos. No se perdió, se aprendió. No se perdió. A los oyentes le decimos que esa música que escucharon tiene más de 30 años de vivencia,
Y en un escenario de primerísimo nivel. Sí, sí. Se aprendió. Así como se escucha muchos clásicos, no solamente. También en el ojo le da. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga Asunción. Cantabria S.A. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Pero es muy lindo lo que pasa en Inglaterra. Así se instaló You Never Walk Alone del Liverpool. Ya comenzó su show. Cuando te pregunté no sabía. Pasa que en la tribuna primero que te equivocaste. Sí, me equivoqué porque no tampoco se puede saber todo. Ahora sabes todo. Pero Perana. Terminé hablando en inglés nomás. No. ¿Cómo se dice ese? ¿Cómo es? ¿Qué? Pecho, ese pecho. Para vos, a lidiar de ventaja, Francisco, lo que me buscaste. ¿Cómo se dice ese pecho, ese? A la puta vos. La pechera. La pechera, sí. La pechera. Entonces, el audio de la pechera. Aguantá, si tenés los huevos bien puestos, va a aguantar lo que dice la pechera. El tipo que vende pechera. ¿Cómo se dice me pegaron en inglés? ¿Cómo se dice? Exclamaba Sheba, Shima Shaklalaba Shoba. Ellos me pegaron. ¡Gran pendejo no se puede vender. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electrovan, el televisor Heinzen de 43 pulgadas ofrece una excelente definición. Encontralas en cuotas de 249.000 guaraníes. También podés financiarlos con tus tarjetas de Banco Aliados. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Aprende inglés, Pancho. Quiero comentar que esta pechera, la Speed Life de Radical, inicialmente se usaron los soldados yankees. Uno no me va a creer, pero en tormenta del desierto los perros agarraban y apretaban una granada por su pecho y prendían su pucho. A ese nivel le estamos hablando, boludo. O sea que estamos hablando de Technology High Density New Generation de Protect. O sea, una pechera de la gran puta, boludo. Y así de onda, así al terminar te comento que la goma Eva que tiene está revestida con titanio, viejo. ¡Miedo! Mete la pechera, ¡miedo! ¿Entendiste el inglés de él? Sí. ¿Entendiste? Saludos para Juan Escobar. Saludo para Juan Escobar, que nos está escuchando. Un fiel oyente siempre del programa. El mariscal del Cruz Azul. Sí, señor. Saludos, Juan. Saludos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El próximo martes, Alianza Lima Libertad. El partido a las 10 de la noche. Ustedes saben que de acuerdo a Mineiro Paranaense, jugando Mineiro de local, ¿qué compromiso le mete a Libertad? Ahora vamos a probar acá el nuevo sistema 3 Down to the Check que trae el casco, un casco nuevo de Klim, y también acá tenemos un posapié que es la tecnología 3 Volt Trot Revolution. Esa hoy no dejó de mover. Es una charla entre vos y... Sí, ese era Pancho, ¿no? Si llega a ganarle Mineiro a Paranaense, por eso le pedí los datos a Gerardo esta mañana, a las 6 de la tarde juegan, a las 10 juega Libertad. Si llega a ganarle Mineiro por 2 goles de diferencia, por ejemplo, no me presión de deseo, puede ocurrir, Mineiro va a alcanzar 6, Paranaense 7, y va a tener más 2. A las 10 de la noche, Alianza Lima Libertad, y Alianza le saca a Libertad 1 punto. Suponte que se empate, no. Alianza va 5 y Libertad se queda con 3-1. Y después quedan 2 fechas y termina. Chao. El partido es para Libertad, sí. El que viene, ¿verdad? Sí, porque encima después juegan ante los brasileños. Bueno, por eso estoy diciendo. Es pero ahora, ante Alianza. Con el agregado de que Libertad va a tener el... ¿El qué? Y el aliciente de haber ganado la apertura. No Cerro no. No Pero... entiende. Primero, no, yo entiendo, pero primero digo... estoy hablando de la Copa Francisco. Dije, ¿sí? Si Mineiro le gana a Paranaense por una diferencia de 2, ya su diferencia gol le va a marcar una importante. Va a ir a más 2. Libertad si empata va a quedar con 4. Si empata no más. Se empata. Y menos 1. Y Mineiro ya va a ir a 7. Y como dice Víctor, después sale para los brasileños. El partido de la Copa Libertadores para Libertad se llama el que viene, Alianza Lima. Y a partir de ahí, a ver lo que pasa. Y
esperar lógicamente que Paranaense gane, así ya clasifica Paranaense, ¿verdad? Claro. Y aspirar al segundo lugar, aspirar. Sí, señor. Se acerca la final de la promo más imparables de Energy y las camionetas Toyota Hilux 2023 ya están listas para conocer a sus dueños. Accedes a un cupón por tus cargas desde 100.000 guaraníes hasta el 19 de mayo. Entérate más en Energy Paraguay, Face Energy Paraguay. Vamos con Cerro. Ahí está. Bolívar tiene más 5, 6 puntos. Palmeiras tiene el mismo montaje, Bolívar y Palmeiras. Barcelona 3, Cerro 3. Igual caso que Libertad en el puntaje. Sí. A la misma hora Cerro Palmeiras. A la misma hora juega Olimpia Patronato. Sí, a la misma hora. A la misma hora. Juega Olimpia Patronato. Miércoles a las 6. ¿Qué va? No es nada, no es pregunta y respuesta. El comité ya definió. Señor. Eso te iba a preguntar. Si el comité ya definió que... Tiene que reunirse con ¿Qué partido va a transmitir? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Claro, el comité resuelve, pero lo digo para lo que significa, y este partido no va para hacerlo. Y puede ser... Como dice Francisco, se puede quedar sin... el campeonato. ¿Con qué estado de ánimo enfrenta a Palmeiras? Así que esa es la respuesta de ustedes. No, la gran motivación es el rival que tiene enfrente, Palmeiras. Pero puede ser un semestre vacío de vuelta para Cerro. Germán Cafa, qué arquero difícil. Si yo te digo va a jugar con las piernas y no sabe jugar con las piernas, ¿por qué el arquero sale jugando con las piernas? ¿Por qué no saca así con la mano y tira? Porque se lo pide el técnico y tiene que obedecer. El Cerro Porteño el técnico le pide y el equipo no. A esa no me pregunta. Qué situación difícil. Pierde campeonato y después cómo hace en Copa si llegase a perder ante Palmeiras. Viene el derrumbe o no viene el derrumbe. Semestre. Estoy de acuerdo que una victoria ante Palmeiras le puede permitir, pero hoy ¿quién es favorito? Palmeiras. De visitante y fútbol, hay que jugarlo. Parece que Germán no entiende. Sí, pero de vida o muerte hay que jugarlo. El empate me parece que no es un buen resultado para Cerro igualmente. No, Cerro tiene que ganar. Firmo el empate ahora mismo. Cerro tiene con qué para pelearle a Palmeiras. Cerro tiene que recuperar los puntos que perdió acá en casa. Claro. Frente a Bolívar. Sin duda que sí. Entonces tiene que ganar sí o sí. Claro. Si Cerro pierde el partido el miércoles. Y otro semestre donde... Mira que acá la dirigencia no puede decir el hincha no acompañó, lo que se puede. El hincha estuvo llenando cancha siempre. Sí. La semana que termina para Cerro, la de mañana y la que comienza es emocionalmente muy fuerte. Sí. Muy fuerte para Cerro. Hay que estar en la piel de la dirigencia, del cuerpo técnico y jugadores. Un saludo para Hugo Salinas, fiel seguidor de fútbol a lo grande de parte de su hijo, Rodrigo Borja. Bueno, un saludo muy especial a Hugo Salinas. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Vamos al grupo de Olimpia, que juega el martes. Miércoles Olimpia. Sí. El mismo día que Cerro. El miércoles, Patronato Olimpia. A las 10 juega Melgar Nacional. De hecho, Nacional es gran candidato. Sí. Atlético Nacional. Patronato Olimpia. Olimpia 5, Patronato 3. El favorito candidato, ¿quién es ahí? Olimpia. ¿Por historia y por todo? Sí, Olimpia. Si llegas a ganar Olimpia, va a 7. Y Patronato quedó clavado con 3. Y como Melgar puede perder con Nacional, Melgar ya queda fuera. Sí. Y en el último partido que tiene del local Patronato. O sea, es la oportunidad de ganar que tiene si quiere aspirar a 8. Ahí sí un empate. Si Olimpia también es un buen resultado el empate. Para mí un empate. Si Olimpia le gana a Patronato, que le puede ganar, sí, va a ir a 8 puntos. Sí. Y Atlético Nacional, si le gana su partido a Melgar, va a ir a 10. Virtualmente, y ya está clasificado Atlético Nacional. Sí, ahí va a clasificar. Y esa plaza segunda, inminente para Olimpia. Sí, con tan solo 2 empates en las 2 últimas fechas ya clasifica. Ese es el caso de Olimpia.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Yo le decía a Gerardo esto ahora ya, porque hay que ir pensando lo que va a pasar la semana, porque el mejor posicionado es Olimpia. Después se dirá con qué rival enfrentó y cómo es. Hoy el Olimpia es mejor posición. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Vamos a recibir a Ricardo Fleche, Miriam Pacuá. ¿Dónde están, Ricardo? Vení, pues, Ricardito, vení acá. Música de cerro, primero a todos los cerritas del país. Viene la señora Miriam Pacuá. Arrancan, ¿qué tal, Miriam? Arrancan su programa el lunes. ¿El lunes arrancan? Sí. A las 10 de la noche. El martes no tienen programa. Tenemos. No. Hay fútbol. Ya decidió el comité. ¿Cuándo juega Libertad? No, Libertad y fútbol. Martes. Ay, qué suerte. Trate por ahí, por favor, Miriam. Así es la vida. Cuando hay fútbol... Muere todo. No, y Lourdes le va a decir después el tema de la programación. Pero es excepcional el partido. No, es excepcional. De noche pues termina el fútbol. Sí. Y las conferencias de prensa se hacen esperar. Y ustedes no tienen que perder la paciencia. No, jamás. Entonces, a veces, con el programa va hasta las 12, se le digo con mucha franqueza, van a hacer el programa más corto cuando hay fútbol. Bueno, genial. Eso nomás yo le Siempre tenemos planes nosotros. Está muy bien. Ahí, señora, ahí se candió. Bueno, Ricardo. ¿te conocés a Arnaldo Andrés? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo es su apellido? Pacuá. La cara de Arnaldo Andrés. Mira cómo le farrea. Ricardito, contanos, le decimos a la audiencia que un alto honor le recibimos a Ricardito Fleche y a Miriam Pacuá. Arrancan el próximo lunes. A las 10 de la noche. Sí. Se va a llamar el programa Guarania Monumental. Vos le pusiste el nombre. ¿Es verdad o mentira? Sí, es verdad. Es verdad. No, y contanos, por favor, el contenido, lo que pretenden, quién habla de la noche, el mensaje que van a irradiar. ¿Sí? Contanos, por favor. Bueno, estamos nosotros súper, pero súper contentos porque por fin la Guarania va a tener un espacio exclusivo donde hay tanto para contar, Arturo. Hay tanto para contar. Hay una campaña de casi 30 años que viene haciendo la organización civil de Paraguay, varias organizaciones civiles del Paraguay, para poder posicionar a la Guarania y a su creador en el lugar donde tiene que estar. Ahora recientemente se presentó una carpeta, un legajo ante la UNESCO en París para que la Guarania sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces creo que se merece un espacio donde podamos hablar de toda la historia del creador, de todos los cultores que vinieron con Flores, de la mano de Flores y después, y sobre todo darle un espacio especial a los jóvenes compositores, a los artistas emergentes, a los que ya están trabajando de manera profesional y abrazando a la Guarania, darle un espacio exclusivo. También vamos a tener un segmento de música latinoamericana, vamos a aprovechar todas las amistades y hay un segmento maravillosas que tiene Ricardo. ¿Dónde le vamos a llamar a Arturo? ¿La historia detrás de la canción? Exacto. La historia detrás de la canción. Ahí se vamos a llamar. ¿Por aquí? Ahora él va a poner... Vos no solamente de deportes sabes de música. Trato. Sí. Se llama el cemento la historia detrás de la canción. Cada canción tiene una historia. Pero yo soy muy respetuoso de lo nuestro. Y sí, de lo nuestro. Y hay que ver, hay mucha historia que pueden contar, se puede narrar, contar, claro. Protagonistas, tan interesante. El que mucho sabe, Gustavito. Te lo digo muy bien. No que yo esté desechando la oportunidad de hablar, pero que conoce mucho a Gustavito Sánchez. Y mucho de esto de la música, de cómo se hacen los temas, de cómo es, qué canción le hizo a quién, así nomás. Sí. Zulema de Miki no conocía Pacaraí. No, conoció en el 90 y pico cuando vino. Ella no conocía Pacaraí. ¿Y sabe quién no conocía Puerto Montt? ¿Quién? Eduardo Franco. Claro, el que hizo... Cuando canta Eduardo Franco Puerto Montt, el uruguayo, él no conocía Puerto Montt. Cuando Zulema de Milkin hace la letra Recuerdo de Pacaraí, ella no conocía el Pacaraí. Claro, porque le contaron. Coincidencia. ¿Sí? Cosa de la vida.
Sí. Y qué más, la guaraní es tan enriquecedora, tan interesante, tiene esa melodía, tiene ese estilo, esa cadencia. ¿Por qué eso? Porque creo que Flores lo que hizo fue resumir un poco el sentir del paraguayo. El paraguayo es melancólico, ¿verdad? Es romántico, es nostálgico, y más si está fuera de su país. Está fuera de su país y que es realmente con el guaraní, con la guarania. ¿Y reportaje exclusivo a personalidades nacionales e internacionales? Sí. ¿También? También, sí. Y justo este martes teníamos Oscar Fatlala que iba a hablar de... Qué bien. El fútbol. Ay, sí, yo sé. Así que vamos a pasar para el miércoles. Y espera, miércoles la programación, Gerardo. ¿Miércoles a qué hora es? A las 6 de la tarde, sí, hay lugar. Perdón, lo digo con mucho respeto. Gracias, Arturo. El partido comienza a las 18, pues. Suelo comenzar a las 20:30. Perdón, me salió el alma. Bueno, pero ¿y cuál es el trabajo, Arturo, en el cual vos empezás un lunes y te dicen el martes no vengas? No, ya, no te marches. Era así conmigo. No, pero... ocurre cuando no hacemos un programa. Como este y le deseamos lo mejor. Pero con la mejor onda te estoy diciendo. Yo sé. Ñaña la cuña, sí. Cuando vos le deseas lo mejor a la gente, lo haces con mucha franqueza. Sí. Y cuando arrancan por y después hay un corte, parece que algo pasa porque vos querés seguir. Claro. Y ocurre que el espacio va a estar por eso. Sí, nomás. Claro, no. Esa no es mi intención. Ricardo Flecha, ¿cuál es la mejor guaraña que cantaste en tu vida? Bueno, varias, pero si me tengo que quedar con una, sí traje, sí me no, tengo... tratame bien. Sí, no, traje, digo, porque la guitarra está en línea oblicual. Voy a hacer un Arturo Rubín cualquiera. Tratame bien. Bueno. Para mí la mejor guaraña es para Guadalupe, la de Flores. Flores con Ortiz. ¿Y quién era Flores? Y Flores era si podés, ¿qué querés que...? No, si podés sintetizar y transmitirnos quién era Flores, cómo era él, qué hacía él. Era un cronista de su tiempo, un genio. Tenía un sintetizador nato, sí. Humilde. Sí, la demoledora simpleza de lo sencillo, de lo humilde. Nació en la Chacarita. Ay, qué lindo eso. Mira, ese tono es cuando yo tenía 20 años. Piano de Oscar Cardoso Campo. La mejor guaraní del mundo. No es la más famosa, porque la más famosa es Recuerdo del Pacaraí, que es recuerdo del Pacaraí, no recuerdos del Pacaraí. Años cantaba esto. ¿Por qué te metiste en esto? El igual se dio la palabra. No, entiendo. Yo creo que mi papá tiene mucho de que yo me dedique a la música, porque él era un músico aficionado, amigo de Flores, amigo de los hermanos Larramendia. ¿Vos sabés quién iba a mi casa constantemente? Porque era el primo hermano. Sí, el primo hermano. Rubito, sí. Rubito, ¿qué es lo que me mira? Uno que yo creí nací ayer. Francisco López era, perdón. No, vos sabés que... Me mira, esto es como si él no sabe quién soy. No, claro que sí. Disculpame. No, tranquilo. Vos sabés que iba mucho a casa Aníbal Loera, que era primo hermano de mi mamá. Aníbal Loera, sí. Era y yo escuchaba un personaje solamente en guaraní. Y yo no entendía ni medio. Aníbal Lovera yo lo presenté en Canal 9, en IPS, que era en Constitución y Herrera, sí. En el 9º piso. En el último piso. 9º piso, y Aníbal Lovera, un personaje, en el buen sentido de la palabra. Por favor, te involucran esto por una cuestión de raíz. Sí, de raíz. Fuerte. Y cuando vos tenés la raíz encima no querés fallar. No.
No, al contrario, te impulsa más. Pero no querés fallar, querés honrar. ¿Querés qué? Honrar. Claro, lógico. Dar un testimonio de por qué. Mira, voy a ligar las dos cosas, que acá es el ambiente que puedo ligar. Yo tengo las historias de Flores contadas por mi papá y tengo las historias de Arsenio Erico contadas por mi papá. Porque mi papá estaba en el ejército, en la marina, y entonces cada 25 de mayo se iban a la Argentina a desfilar toda la armada para... Y él fue testigo clave del partido de Independiente con River. Perdón, Independiente River, ¿el 4-2 o 3-1? El 4-2. Y se inauguraba la cancha. Se inauguraba la cancha, él es testigo. El paraguayo. Por favor, no poné eso. Yo quiero escuchar ahora, me da ese... El paraguayo Rico. Sí. El paraguayo Rico. Coloca centro largo hacia Erico, el paraguayo recibe media vuelta, va a salir del encuentro Minera, amaga un pase para Reuben, pero se va por la derecha, gran acción de Erico, enfrenta al área, Basile lo traba, pero logra rehacerse, sigue dominando la pelota Erico de los suelos, trastabillando, gambetea Beso, gran jugada, la pisa, sigue de largo manazo, Beso lo agarra, le desventaja, se va Erico, jugada sensacional, queda solo frente a Sirme, elige el palo, lo mide, ¡gol! De Independiente, golazo de Erico, la marca del paraguayo, un gol espectacular, todo el estadio de pie, ovaciona al excepcional Arsenio Erico. A 2000 por hora, todo velocísimo. Una pregunta le hago, Alfredo, usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Erico era un jugador... Sí, un estilista, era diferente, era un saltimbanqui, vamos, un de circo era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después de tacos y todas cosas de estas, jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Y la saeta rubia. Despierta mi angelina, fragancia de azucena, lucero ya Yo me bendigo a mi papá. Él cantaba estas canciones. Las rancheras. Sí, venía a hacer programa conmigo. Estoy diciendo que Gustavito conoce muchísimo. Y te cuento, Gustavito, que esta es letra y música de Emiliano. Sí, en la camioneta. Gustavito venía al programa. Te di el pase, hermano. Sí. Claro. ¿Cómo que dice? No, yo no te doy ningún permiso, vos tenés que estar Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa Hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Cuando vos quieras, Gustavito te envía esto. Sí. De Erico, deportes en el recuerdo. Y con la saeta, lo que dice la saeta. Sí, señor. Con De Estefano. Sí. Más sobre el programa porque ustedes tienen que entender que... Acá sí, entendemos, el tiempo es sordo. Y vamos a dejar nomás la guitarra para otro momento. ¿Cómo no? Porque te estamos escuchando a vos y le estamos escuchando a Minian. Por lo menos una, sí, no, Ricardo Flecha con su guitarra. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá hay un comité ejecutivo. Y hay cosas que yo no resuelvo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Sí, se aprobó. Che, ¿cómo era el que pasaba vos, que era genial? ¿Cuál? Y Carlos Maciel, el árbitro. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Sí, resuelve el comité ejecutivo que va a cantar Ricardo. Quisiera agregar algo más, Minian, mientras prepara la guitarra, Ricardo. No, que estamos súper, mega contentos, monumentalmente contentos, porque decíamos con Ricardo, todos los géneros musicales tienen su espacio. Faltaba el de la guarania. ¿Qué? No, digo que no tiene la guitarra, nomás estoy mirando la particular. No tiene el... No tiene pregunto, caja. Me llama, no tiene caja. No tiene capa. Ahí está Cafa. No tiene capa, ahí te saluda Germán Cafa. Sí, cómo no, me conocí. Bueno, ahí va. Te cobeba ahí, dalle gozaba.
upereja angana manoi shakorejei sheirungwa hasaba de vieja y mete naceraro caria ñañane momora seba yongwa genderope caruputu de vieja y mete mondo serera aremondo ho ñanembura nanemandu ay para eupepe kupijare bepe santo mirobai enenamo sebe de paljan de kepe de recomiana da yubarai Benenye ahpui sapupe Ashe corazón me ay pujanyote Ara ashe puri yuhakawupe Anga llevo ayugu ipote Koinaro yuhu ye vivero guaisha rasanderoru akoisheraihu ere aipo yaguape derei kuahaisha ouja iyara aniveo guahu opa mala guerra jaime mdaroviai Nyai meja yelma, nyande onyondibe Nyande rogamime, santo mirobai Nyanyo peo yueje Nyandere kobe Brillante. La servista por aquí, de Agustín Barbosa. Y Félix Fernández. Y Félix Fernández. ¿Vos sabés cuando le llama a Paraná en Europa qué le dice? ¿Qué le dice? Ah, vos no sabés. No. Miriam, ¿sabés? No, yo no sé. Le llama por teléfono en un país de Europa y le dice Paraná, cuidado con tu melodía, que Charles Aznavour hace la mama y tiene la misma melodía. Sí. Hay una, técnicamente, ¿cómo se llama? Charles Aznavour, plagio, la mama y recibista por la gente. Charles Aznavour, el número 1 en Europa, Venecia sin ti, hizo la mama con esta melodía. La mama. Cuando todo Venecia me habla de amor. De ti, no es de amor, de ti. De ti. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Disculpame, la confianza que no tenemos. Que sea con éxito, aplauso para ustedes y lo mejor de lo mejor. Gracias a ustedes. Gracias. Lunes 21 arrancamos, martes fútbol. ¿Y no va a hablar de Cerro? No. Ponen la música de Cerro para que la gente pueda saber lo de Ricardito Flecha. ¿Sabes qué? Volví a calzarme. Si Brock puede jugar Jordan. Tira sobre Ricardo Flecha. Si y Brock estoy gordito. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Si Brock puede jugar, ¿por qué no juego yo? Ahí está con que defiende los colores azul y gran por tradición. Oscar Gómez. Que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Cerro porteño, Ricardo Flecha. el club del pueblo. Bueno, Ricardo, mira, muchísimas gracias. Que pase bien en las órdenes monumentales. Gracias. Acá Fútbol Albora. Gracias. Gracias, muy amable. Ha sido un gusto. Gracias, muy amable. Ricardo Flecha en Fútbol a lo Grande Monumental. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también
esposa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez. Por esa iniciativa de la Guarania, por esa visión que tiene, porque esto es cultura, esto hay que saber. Y da al pie Arturo que a las 10 de la noche entra la Guarania con Flecha y la señora Miriam y va a enganchar con todo oído de Enrique Benítez, que va hasta la madrugada. Y muy bien por Monumental, porque hacía falta el acervo nativo de la Guarania. Y felicidades por la visión de Yeye del Puerto. Si querés pasar con mucho gusto esta grabación que te paso, para, ¿cómo se llama? Para el autobombo, estaría muy bueno. Un abrazo a todos, que tengan muy lindo programa. Regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada. Venís rápido, le dice, manda Hugo Vigray. Sí. Le dice, buenas tardes, me acabo de conectar a mí, don Agustín, me dijo que me llamó Paraná, y le dijo, Yuque, ese es rápido. Y ahí empezó el largo litigio judicial con abogado de la Philips que consiguió Paraná. Aparentemente Aznavour escuchó reservista pura que en la parrillada Sajonia, una noche que alguien lo llevó y digamos que se le pegó la melodía. Yo pues es que yo un DGW reservista. Oye, un DGW. Se le está Hugo Vigray, que está escuchando la radio. Hugo Vigray. Saludala, Hugo. Huguito, un abrazo. Ahí te envío saludos, Hugo Ricardo Flecha. Muchísimas gracias. La guerra, ay, me tarobiai, ñaña y me llevé, mañana yo ni ver. Ñanderoga, mi me santo mío. Eran Barbosa, Paraná y falta uno. Digno García, el artista. ¿Y vos sabés cuándo Paraná dice comprar terreno en Interramada, lo que pasó? No. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? Paraná compra terreno en Interramada, paga mucha plata. Y le dice, ¿cómo que iba a comprar un terreno en Interramada? Nadie no conoce Interramada. Y le mira Paraná. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué le dice Paraná? ¿Cómo que va a ocurrir en Interramada? Va a ser... Se llama Interramada. Paraná compone el tema adrede para ese con lo que escuchen. Ahí yo tengo mi ranchito y entonces yo grabé una canción ahí tan ramadas para elevar un poquito y que se hable un poco de mi barrio. Mira que se hable un poquitito de ese barrio. Gracias, Ricardo. Gracias, muy mal. Gracias. Llegó a Recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra de 750 y 475 ml. Envíalo al 88 y seguir las instrucciones para canjear desde la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Un abrazo para Hugo Vigray. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Enseguida el porcentaje. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfrutar siempre
siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticher. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Bueno, vamos, ahora entiendo. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos? Cerro General Caballero. Cerro General Caballero, Francisco López, que son puntero absoluto. 60-40. Cerro, niño. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 60-40. Gana Cerro, Germán Capa. 50-50. Empate. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales de Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow podés tener Tigo Sport Avi, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. ¿Qué partido tenemos? Libertad Olimpia. Solamente hacemos eso. El domingo también hacemos. El domingo tenemos. Libertad Olimpia, Víctor Villalba. 60-40. Libertad legal. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que es eso? Y porque yo creo que Olimpia va a jugar en otro modo el sábado y no, va a ganar Libertad. Gana Libertad. Vos, niño. 60-40. Gana Libertad, Germán Capa. 40-60. Gana Olimpia, Francisco López. 60-40. Gana Libertad. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Guaraní Trinidense. Guaraní Trinidense, Víctor Villalba. 60-40. ¿Qué es lo que tú apuestas? Sí, gana Guaraní. Porque hace sin quererlo, ¿verdad? Y sí, va a ganar. ¿Guaraní a quién? A Trinidense. Le gana. Escuchate a Norman Rieber. Norman Rieber. Le gana, dice aquí Víctor Villalba. Pero el amor es más. Conste que no sé qué equipo va a poner porque creo que va a reservar unos cuantos, pero gana. Pero el amor. Local es Guaraní, ¿verdad? Local Guaraní en Dos Bocas. Domingo a las 4 de la tarde. 40-60. Gana Trinidense. Niño. 50-50. Empate, Germán. Francisco López. 50-50. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Lumo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Lumo vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. La reunión de la divisional se va a realizar el lunes 22. Conocidos los resultados a las 13. A las 13, la divisional del fútbol. Arquitecto de Dragoto dice, no escuché quién le puso Olimpia. ¿Y Germán? Germán Cafa, arquitecto de Dragoto, le puso Olimpia. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. sucursales en Avenida Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.apostá.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El siguiente fue el domingo 18:30, Resistencia Tacuarel. Víctor Villalba. 50-50. Germán Cafa. 40-60. ¿Quién gana? Tacuarí. ¿Ah? Resistencia. Le gana Tacuarí, la Resistencia. Estará escuchando Iván Almeida. Niño Jorge. Allí con el respeto del profe, pero decía antes, el hambre y las ganas de comer, hermano. Resistencia Tacuarel. 50-50. ¿Cómo, niño? ¿Puedes repetir, por favor? El hambre y las ganas de comer, hermano.
Inicio Ramón, Martínez Franco. Vos, Francisco. 60-40, Reci. Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Sí, vamos a ir a la intermedia. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrir los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Llegó la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Dice el doctor Enrique Capello, gana Olimpia mañana. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Repaso la intermedia. Hay 2 partidos a las 14:30. Fernando de la Mora ante Carapeguá y Rubio Ñu Recoleta. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dice Enrique Capello, gana Olimpia y Libertad, sale campeón en la olla, dice. No hay un partido antes de Libertad. Sí, hay un partido antes. Sí. Hay un partido antes, doctor. Gana, si pierde ahora, gana la próxima fecha y sale campeón Libertad. ¿Con quién juega en la próxima? Con General Caballero. Con General Caballero. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani y Músicos del Chaco. La gente sabe. Llegó la promo Mamá y Papá de Punto Farma con 200 millones en electrodomésticos de Tupi. Por 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Yo hago periodismo, arquitecto Lagoto. Yo no puedo poner lo que vos escribís. Y si vos estuvieras en mi lugar, daría la misma interpretación. Crystal Hawks, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal Hawks, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Intermedia, niño. Más de repaso de partidos. Mañana 10 de la mañana, 12 de octubre, Santaní. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo explota todo con CNT. 750 millones salen sí o sí. Una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Más de repaso de juegos. 24 de septiembre, el equipo aregüeño ante Colegiales, mañana 10 de la mañana. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos. Y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. El domingo 2 de mayo, pastoreo en Pedro Juan, 10 de la mañana. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chaco, Meril y red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes. Fórmula super 7.400 guaraníes. Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. El domingo 10 de la mañana, Martín Ledesma, eso te va a recibir a Tira. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch con el equipamiento perfecto desde $14.100. Bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Con tus tarjetas de crédito, Visión, Mastercard, Black y Visa
Pizza Signature. Los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000 Visión Banco. El lunes 2 juegos, 3 de febrero Independiente 18-15 y más tarde Sol de América San Lorenzo 20-30. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales. IRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Ayer con la victoria de visitante de Sol de América ante Tirada 2-1 se ubicó tercero, 16 puntos, pero está a solo 1 de 2 de Mayo y de Santaní, el equipo de Sol de América. Otro que ganó ayer, San Lorenzo 1-0 a 3 de febrero. San Lorenzo se ubica quinto, 14 puntos en la actualidad para Rayadito. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tus compras ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la Copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Aprovecha esta super oferta Buller Fighter 200cc solo en 30 cuotas de 469.000 guaraníes y además te llevas un aceite de regalo. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Así está la intermedia en los principales lugares. 17 2 de mayo en cuanto al puntaje, 17 igualmente Santaní. Tercero Sol de América está a 1 con 16. Con 14 Fernando de la Mora y San Lorenzo. 13 unidades Recoleta, Rubio, Ñu. Los primeros 7 de la intermedia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala amor, regala BMyFlores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. El que está hoy último en la tabla de promedios y también en la tabla general es 12 de octubre. Ni siquiera llega al promedio 1, 0,250. Es el último. Aterá está penúltimo. 1,125 en el promedio, misma cantidad de promedio que Carapeguá, 1,125. Los tres últimos hoy son 12 de octubre, Aterá y Carapeguá. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colpin. Mañana 2 partidos, ambos en simultáneo, 18 horas, Cerro General Caballero y Libertad ante Olimpia, ambos juegos a las 18. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimar encontrá todos los accesorios. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá, accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 activada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos el mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea de lactosa sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día.
Pediatría. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es calidad éticos. El domingo 2 partidos, Guaraní ante Trinidense a las 16 en Dos Bocas. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Resistencia ante Tacuaré también el domingo 18:30 en Villa Elisa. Resistencia Tacuaré. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanato. 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Cantabria S.A. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Ameliano Guaireña juegan el lunes a las 17. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Las mejores ofertas en Electrovan, aspiradora Huascos, 1200 voltios y 18 litros en cuotas de 80.000 guaraníes. Financiación con tarjetas de bancos aliados hasta 12 cuotas, sin intereses. Ingresa a electrovan.com.py, WhatsApp 021 519 3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Mediano Guaireña decíamos el lunes, Luqueño Nacional igualmente el lunes 19:30. Se acerca la final de la promo más imparables de Energy. Las camionetas Toyota Hilux 2023 ya están listas para conocer a sus dueños. Accedes a un cupón por tus cargas desde 100.000 guaraníes hasta el 19 de mayo. Entérate más en Energy PY, en Facebook Energy Paraguay. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sella, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Repaso la Copa Libertadores el martes a las 10 de la noche, a las 22 horas. Libertad estará jugando ante el Alianza Lima, esto en Perú. Flemen Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Flemen, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Más de la Copa el miércoles de visitante Olimpia ante Patronato. Esto será en Paraná, 18 horas en la Argentina. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te
proponga. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacia, calidad Papasa. El instante es Elvio Rojas, representante de Escobar, de Robert Morales, a lo que se le agrega Aldave y Daniel Campos, representante primero de Cicio y el segundo de Almirón. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de un giga directo y sin sorteo. Fortini Tigo Money llenan de internet. Lo identificamos, solo Elvio Rojas, el que va por una cuestión de tiempo, representante de Juan Escobar y Morales. Un balde convertido en una champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Saniceri y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. 1352. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora es momento de hablar de la Sudamericana. El jueves, aquí de local, en Paraguay, Tacuaré Estudiantes, en el Defensores, 18 horas. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Y Danubio Guaraní será en Montevideo a las 18 el jueves. Misma hora para Tacuaré, misma hora para Guaraní. Uno local ante Estudiantes, otro visitante ante Danubio el jueves, Sudamericano. Muy bien, vamos con Juan Elvio Rojas, representante de Juan Escobar, Robert Morales. Ayer estuve tomando mate con Robert y charlamos. Yo no sé si ya aparece mañana, pero creo que ya está recuperado y no sé si tendrá ya minutos mañana o definitivamente ya aparece con todo para el partido del miércoles, pero ya está recuperado. ¿Hablaste con él? ¿Charlaste? ¿Dónde? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, espectacular, todo bien, tranquilo. ¿Y el que te está diciendo el momento de Cerro o no entra en la intimidad del bajón que está teniendo Cerro? Esas cosas no preguntas si no te dice. Lógicamente nos enfocamos en lo nuestro. Él sabe que tiene que volver con todo de nuevo y ojalá lo pueda hacer en estos 7 o 6 partidos que le toque jugar y nada. Ocurre que está fuera casi 3 semanas contra Bolívar, no entró en el segundo tiempo, jugador que volvía, que vuelve, y con tanta capacidad uno pregunta a ver qué le pasa, por eso hasta emocionalmente cómo está. Bien, súper bien. Lo que pasa es que él, a veces de repente la gente también confunde, me escriben, me llaman, y él la rodilla operada la tiene de 10 puntos, súper bien, más fuerte que nunca, totalmente recuperado, y la otra lesión fue una pequeña lesión de la otra pierna debajo en el cuádriceps, creo. Pero él llegó a tener rotura fibrilar, Elvio, o fue no, estuvo a punto y por suerte salió antes. ¿Cómo está Juan Escobar? ¿Sigue en el país o volvió a México? Sí, Juan está por acá, está súper bien, está gozando de sus vacaciones y también de ahí con sus mellizos. Bueno, ¿y el que te está contando del fútbol mexicano? Contanos. No, nada, yo hace un mes estuve por allá, estuve con él y todo bien. En Cruz Azul, yo creo que si hay un jugador que haya soñado salir afuera y tener lo que hoy tiene él y que sea tan respetado y querido por la afición, por los directivos y por todos los técnicos que hoy ya pasaron, yo creo que es vamos a decirle, es la casa que él a lo mejor soñó y está ahí, está feliz, está muy bien. Te pregunto el tema de la selección, hablamos con Juan Escobar, ¿por qué nos ha llamado? Es que no sé, Arturo, no sé, yo creo que la gente de la selección tiene que saber. Por eso te digo, o sea, a mí una vez en una oportunidad un amigo mío técnico también me dijo, vos tenés la solución para la selección, y no sé, yo estando en la selección
Para mí Robert Morales es el mejor 9 y el mejor central desde hace 5 años atrás que Juan Escobar. 7 millones de dólares. Eso fue lo que pagó Cruz Azul. 7 millones de dólares. Sí, señor. Por un central. Y va, llega, vuelve y no juega en la selección. Fútbol a lo grande. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. Un intento de feminicidio se registró este viernes en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Esperanza del distrito de Huillaú, departamento de Concepción. De acuerdo con el reporte policial, un hombre apuñaló a su expareja y luego se autoeliminó. La víctima del intento de feminicidio es una mujer de 29 años quien fue auxiliada por vecinos y trasladada hasta un hospital donde se encuentra estable. El agresor fue identificado como Gilmar López alias Peva, de 61 años. El fiscal Israel Villalba Ramírez encabezó un allanamiento a un depósito ubicado en una galería céntrica de Ciudad del Este. Allí se confiscó una considerable cantidad de productos presumiblemente falsificados. La fiscalía informó que en el momento del operativo nadie se encontraba en el lugar, por lo que los intervinientes recurrieron a